Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Bueno, gusto de arrancar. Comenzamos. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Autocolocación de... Hay un bolígrafo acá, no sé si es la señora Mabel. Bolígrafo muy sencillo, pero no es de Mabel. Bueno, está bien. Vamos a las repercusiones primero de Cerro Porteño. Qué goleada de Cerro. Pero quedó ese sin sabor, ¿verdad? Porque ganó Cerro, pero Libertad volvió a ganar. O sea, si hoy hablábamos, por ejemplo, de una derrota de Libertad, Claro. la cotización de la goleada de Cerro iba a ser mayor. Totalmente. Pero me parece que sirve bastante para decir qué acierto lo de Bernay y qué garrafal lo de A mí Gavilán. me escribió una persona esta mañana y me decía, una casa del Mundo Cerro. Me dijo el sindicato. Y esto que perdieron 10 puntos, dijo. ¿No? Como... ¿Y cómo ¿Cómo no que? se dio cuenta la dirigencia antes? ¿Cómo no percibió, verdad? Hizo la gran Ojeda, viste, eso cuando no querés aceptar y te aferras, digo lo de Ojeda por lo de la expulsión a Brock, ¿verdad? Viste, no quería echar, y yo creo que la dirigencia fue la misma cosa. Es decir, no, en algún momento va a levantar para que podamos decir, vieron que porque le dimos tiempo se pudo recuperar el profesor Avilani, ¿no? Y estarás diciendo que es pérdida de tiempo, ¿no? Sí. Con todos esos No, empates. yo creo que ahora estarán diciendo una pérdida de tiempo. Claro, totalmente. Y dentro de la autocrítica, que me imagino que hay en Cerro también, ¿verdad? Ellos tomaban la decisión cuando nos enteramos acá que no quería renunciar. Que creo que fue el cuarto empate. Ahí ya sí le soltaban la mano y bueno, pasó un partido más. ¿O fue el quinto empate? No, Habrá sido cuarto, No, porque quinto- No, justo, ¿sabes cómo fue, Fede? Cuando decías que le daban, bueno, que estaban esperando que renuncie, pero que si no renunciaba Guaraní era el próximo... No, Bruno dijo no eso. fue Libertad. No, Porque después Libertad es No. Nacional y después Guaraní. Antes de Guaraní es Nacional, pero no, y ahí fue. Entonces No. quinto. Por eso digo quinto. Claro, porque viste, Bruno dijo hubo tanto empate que Guaraní era el último partido y ese mismo día nos decían que no quería renunciar. O sea, contra Nacional ellos ya pensaban que debía irse. Sí, así fue la... Si era por la dirigencia, el partido con Guaraní no hubiera asistido ya con Gavilán. Y ahora se dio el cambio ¿no? Tan grande de un equipo que termina goleando en los últimos minutos, de suplentes que entran y juegan bien, como Cecilio, como Alfio. En la media cancha, dos muy bien, Peralta y Bobadilla, ¿verdad? Entonces tuvo picos muy altos Cerro Porteño. Alan Núñez anduvo bien Igualmente también. hay que ver los dos próximos partidos de Cerro. Porque viste que a veces arrancan y después se frenan otro. Ahí ocurrió con Saba también, ¿se acuerdan? Sí. Los primeros partidos Pero- fue pero- todo magia, todo Ariel, juego. vale para decir cómo se quería el cambio. ¿Se entiende? O sea, Sí. yo coincido de que lo del viernes tiene mucho que ver lo anímico, además de una disposición táctica, porque me parece que también hay mérito de Bernay, porque Bobadilla no jugó en el mismo puesto que le había dado Gavilán, porque realmente fueron tres. De tapón Fabricio y por delante de él, Viera por izquierda y Bobadilla por derecha. Coincide para mí, Alan Núñez jugó su mejor partido desde que está en Cerro Porteño. Tobías jugó muy bien también. Y hasta Lo de eso. Damián Muy bien. Bobadilla figura. O sea, Esa derecha con Tobías. Wilder tampoco jugó mal. Es Es que que es ninguno jugó marcada mal. la diferencia que hay entre lo positivo que fue todo esto, porque vos me decís, arrancó el partido y gol de Cerro, más allá que le empata después Guaireña, pero tantas cosas buenas que se vieron que en la época de Gavilán no se vieron. Y con 10 otra vez, y es ¿Cómo un jugar caso, por los costados? es un hecho que el cuerpo técnico tendrá que trabajar, porque cuántas veces ya fueron expulsados en cuántos partidos jugadores, que una irresponsabilidad Pero, tremenda de vuelta de Brock. En Pero esta no, a mí no, a mí no. algo a A mí revisar. no, para mí no era expulsión la jugada, bro. Pero- Para mí tampoco era expulsión. Para mí no era No, expulsión. y Pero para mí no acá, lo- acá se equivocó el árbitro y es Pero no. toda del árbitro. Perdón, muchachos, adelantamos y repetimos esta información. Ya Federico lo había anticipado en la lista de reservados. Adam Vareiro, me parece que es la noticia del día. Adam Vareiro en la lista de reservados de el nuevo técnico Daniel Garnero. De esta lista de reservados hay que explicar, Federico, cuál es el sistema, porque pueden haber 50 nombres, pero después queda una lista definitiva de jugadores Claro. del extranjero. Exactamente, el extranjero. Acá la novedad es que el anterior no estuvo, ni siquiera en la lista de reservados. O sea que él estuvo, por ejemplo, para que la gente sepa, Anthony Silva sí estuvo en la lista de reservados para los partidos ante Perú y Venezuela, pero en la final no estuvo. Mati y Segovia Anthony también. está. Mati Segovia también. Anthony está.
No, yo Antonio no. Bueno, no sé. ¿y podés preguntar, Federico? Puedo preguntar, No, sí. porque me parece que esa es la otra noticia. Sí. Está Freddy, ahora vi que el colega argentino puso que está Leguizamón, Iván Leguizamón en la lista de de reservados. San Lorenzo de Almagro. Ah, mira vos. Volante zurdo. Pero preguntar, yo creo que lo de Anthony puede Puedo ser preguntar. noticia. Si no estuvo en la lista de reservados la otra vez, estuvo, bueno. Y ahora, si es que repite, quiere decir que puede ser tenido en cuenta por el técnico, ¿verdad? Vamos a las repercusiones. Volvemos con Cerro en un momento. Vamos con Damián Bobadilla, Víctor Bernay y el hincha opina de Cerro Porteño. Cerro, pese a su triunfo, quedó a 6 de Libertad y puede quedar a 9 si es que Libertad el miércoles le gana a Olimpia en el partido de regularización. Veníamos en una situación complicada. Damián Bobadilla. El grupo lo venía sintiendo así. En lo colectivo no veníamos teniendo el rendimiento que queríamos. Personalmente también lo individual no venía teniendo el rendimiento que quería. Y bueno, todo así. Hoy creo que hasta quedarnos con la expulsión estábamos haciendo un gran partido. Creo que este es el camino y bueno, vamos a tratar de seguir así y tratar de revertir esta situación. No se me va a borrar este partido, pero bueno, creo que la figura fue el equipo. Nos quedamos con uno menos temprano. Aún así sacamos una diferencia grande en lo que es el resultado. Los compañeros que entraron en segundo tiempo, mismo el que entró del primer tiempo, hicieron un esfuerzo grande. Todos corrieron por el compañero que le tocó salir expulsado y bueno, esto así. El partido de hoy refleja un poco lo que es el grupo, muy unido, muy comprometido y bueno, sabemos que estamos en deuda con la gente, con nosotros mismos, con el club y bueno, vamos a tratar de revertir la situación como dije. Bueno, sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo, presenta El Hincha Opina. ¡Vamos, Cerro! ¡Cerro toda la vida! Así es fácil se gana, ¿eh? ¡Vamos, Cerro! ¡Vamos, Bernay! ¡Vamos, Bernay! ¡Vamos, Cerro! ¡Aguante, Cerro! ¡Vamos, Cerro todavía! ¡Vamos, Cerro, va empezando, vamos a subir! ¡Dale! ¡Este es el Cerro que queremos, carajo! ¡Aguante, Cerro, aguante, Cerro! ¡Vamos, Cerro! ¡Aguante, Cerro, papá! ¡Aguante, Bernay, carajo! Este es el camino, profe Bernay. Hay que darle más oportunidades y minutos a los chicos de la cantera. Fuerza al equipo y hoy se comportó, demostró lo que vale el Ciclón y lo que es competir bien en el fútbol. Gran triunfo, obviamente, gran triunfo. ¡Aguante, Cerro! ¡Aguante la plaza capital! ¡Grande, Cerro! Este es el Cerro que queremos, este es el Cerro que queremos. ¡Aguante, Cerro, le calla! Tenía que irse Gavilán nomás para ganar. ¡Aguante, Cerro, Cecilio! Aguante, Cerro, al fin ganamos. Quiero hacer un pedido a Arzamendi que se dé Cerro, por favor. ¡Vamos, Ciclón, vamos, Ciclón! Demasiado bien, Cerro, demasiado bien. Rompimos la racha de muchos empates. Y esta es una demostración más que hace rato tenía que ser Bernay en vez de Gavilán. ¡Fuerza, Cerro, carajo! ¡Aguante el Cerro, aguante el Cerro! ¡Aguante, Cerro, papá! ¡Aguante, Cerro! Bueno, sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo, presentó El Hincha Opina. Bueno, así salía la gente de Cerro, muy contenta. Doctor Juan José Zapac, presidente de Cerro, ¿cómo está? Felicidades, presidente, ¿cómo andás? Gracias, felicidades a usted, Bruno, un abrazo grande para todo ese magnífico staff y bueno, a la mitad más uno, un fuertísimo abrazo también. Presidente, ¿no crees que de por ahí, si es que se cambiaba antes, la cuestión del técnico estaban a menos puntos que Libertad? Es probable, no puedo adivinar, pero todo es probable, Bruno. Nosotros sabemos que con esto que ha demostrado que los procesos no se pueden cumplir a cabalidad, ¿verdad? ¿Por qué te cuento esto? Porque dentro de la pregunta tenemos que hacer un análisis cortito. ¿Quién es el profe Gavilán? Un tipo que se destacó en toda la formativa, campeón en reserva, pero por goleada el año pasado. Un tipo que jugó en Europa, viene de la cantera del club, es hijo de un tricampeón del fútbol paraguayo como Antonio Gavilán. No es Juan Pérez que estaba dirigiendo, un chico del club, grande ya, que tuvo una oportunidad, ¿verdad? Y que yo podría decir tal vez o no la aprovechó o sencillamente los resultados, los empates, los 5 empates y una derrota son suficientes para decir que todavía no está listo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo cambió lo de Cerro, presidente? Cambió lo de Cerro porque es así, es cíclico. Cuando no te salen las cosas, no te salen, ¿verdad? Pero por eso no lo estoy ni justificando, ni ensalzando, ni bajando la caña. Sinceramente, lo que no se puede dar es más tiempo, porque no da, ¿verdad? Ya no solamente hemos perdido muchos puntos, tampoco convencía al fútbol. Entonces cuando nos genera muchas opciones va a ser más difícil ganar, ¿verdad?
pero ha trabajado notablemente, no fue suficiente por lo visto en términos de resultados, y todavía le debe faltar, ¿verdad? Y va a trabajar en eso, pero yo estoy seguro que en algún momento va a llegar la posibilidad que él se destaque como técnico, no tengo ninguna, en primera división. Hoy por hoy ya está, el cambio se dio, tal vez tardamos un poco, pero no me voy a quedar preocupado por eso. Más bien celebro que el cambio se dio otra vez con gente del club, ¿verdad? Que internamente nos viene muy bien por la relación con la formativa, por todo el engranaje estructural que es Cerro Porteño hoy. Y bueno, ahí estamos, ganamos partido, no tampoco que damos de Liga Campeones, ¿verdad? Ganamos partido, pero si Cerro va jugando bien y creciendo y nominando todos esos chicos que están jugando, hay un, vamos a decir, muchísima esperanza de superación. ¿No existe el proceso, cree, presidente? No, el proceso se corta cuando los resultados no salen. En este caso, con este técnico, no fue subir 6 partidos y chau. No fue suficiente para hacer un proceso, ¿verdad? Pero por lo visto que todavía no estaba. Y bueno, va a tener otra oportunidad. Presidente, Diego Gavilán, en algún momento ustedes le pidieron la renuncia y él se negó. No, jamás. Nunca. Jamás. Un ratito. Sí, cómo no. Estamos con el doctor Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño. Me llamó la atención lo primero que decía Juan José Zapag. Con esto se demuestra que no existe el proceso, decía, ¿verdad? Y habla de los resultados. Doctor, no, en ningún momento se dio esta situación con Gavilán. ¿Que él renunció? Sí. No, que él no quería renunciar, que... No. Muy tranquila esa transición interna, casi en familia. Las cosas no salen, vos ya sabés que no puede seguir. Es algo lógico, ¿verdad? No. Muy tranquila su vida, por eso estoy hablando de cómo habla un caballero. Estoy seguro de que le va a ir bien en el futuro. Hoy no le salió, 6 partidos no da. Pero bueno, el cambio se vino, ganamos un partido, más chico en la cancha, lo cual me gustó muchísimo. Y un equipo que rindió mejor, ¿verdad? No solamente ganó, porque la diferencia la hizo en los últimos minutos. Pero la aguantamos con 10 hombres, mal expulsado Eduardo Brock, muy mal. Exagerada la roja. En esa yo estoy de acuerdo. Y vos sabés que lo que... Y te voy a decir otra cosa, Bruno, ni siquiera sé de dónde le pisa. Pésima la transmisión. No. Vos tenés que ver, se nota que le pisa y saca un poquito, parece que le pisa. Yo no digo no le pisó, pero no se ve. ¿Cómo es posible que nosotros no veamos? Pero vos sabés que hay una toma que mostraron una sola vez que era del otro lado y ahí se vio muy bien que no hubo falta como para una roja de Brock, ¿verdad? Pero después cuando se va el árbitro, Ojeda fue, ¿verdad? Cuando se va Ojeda, le muestran seguramente esa misma imagen y si esa imagen parece, pero ni aún era convincente. O sea, y ahí se mantiene él. Injusta la roja, pero por eso digo, hablando, aunque gane un partido, mal la roja directa, me di cuenta que Brock tenía la esperanza de que el VAR lo pueda rever, ¿verdad? Yo he visto el partido terminado a las 4:15 de la mañana, yo estaba en el exterior, ¿verdad? Pero contento porque el equipo también remontó políticamente, aguantó bien con 10. Se jugó un buen partido que es vamos a decir, auspicioso. Recién ganamos partido ahora después de mucho, así que es auspicioso y bueno, a seguir trabajando porque esto se viene duro todo el resto del campeonato. Presidente, ¿está un poco de acuerdo con que se tiene que promocionar jugadores, se tienen que asentar jugadores? Y te pongo como ejemplo lo de Damián Bobadilla. Claro, Bobadilla que reapareció el toque con los mitad y la triangulación, mira, jugadas importantes en espacio corto, los 2 primeros goles. Creo que se nota que los chicos tienen otro nivel. Cuesta muchísimo ganar con los chicos, sabemos nosotros eso, pero si no tienen la oportunidad nunca lo vamos a ver. Y eso me gustó mucho que se le haya dado esa oportunidad, esa confianza. ¿Vas a tratar de traer menos extranjeros, presidente, a partir de ahora? Digo, traer cantidad y a lo mejor no traer demasiado extranjeros. Ojalá que no. Y ya he visto un ejemplo positivo dentro del juego paraguayo que sin traer gente
los equipos se complementan y salen adelante con lo que tienen, ¿verdad? Así que creo que en líneas generales tenemos chicos talentosos. No con eso, ya dije, con los chicos nomás no va a ganar un campeonato, pero que esa complementación va a ser importante en la medida de que los experimentados tengan, vamos a decir, la jerarquía suficiente para que estos chicos aprendan de ellos y sean realmente útiles en la cancha, ¿verdad? Vamos a ver, Bruno, estamos ahí. ¿Y técnicos extranjeros? No. Hasta fin de año va Bernay, nominado por el gerente deportivo. Muy satisfecho con la gestión, a pesar de los resultados del profe Jubero. Creo que fue partícipe no solamente en la contratación de Saba, sino también ya en la nominación de Aguilán y ahora de Bernay. Él está ahí. En mi ausencia atendió, hizo una reunión de prensa. Tengo entendido que la prensa ha quedado satisfecha con sus declaraciones, lo cual marca también un camino de profesionalización del club, y eso va a ir subiendo, va a ir creciendo. Cada vez van a hablar menos dirigentes y más profesionales que realmente saben de fútbol como él. Así que creo que estamos muy encaminados en ese sentido. Presidente, el tema relacionado a Garnero, ¿qué te parece su nominación como técnico? Y a mí me gustó, no sé qué pensás vos. A mí también. Bueno, porque el que más conoce estaba a mano, negociar con uno de afuera otra vez iba a llevar tiempo, entre que el profesional, por más bueno que sea, tiene su tiempo, su proceso, como cualquier cosa de la vida, ¿verdad? Yo también, yo coincido de que entre casa, aunque sea argentino, tiene ya una trayectoria muy importante en términos de logro y bueno, escuché que lo critican, bueno, tiene logros internacionales. Yo quiero saber quién es lo que tiene logros internacionales acá en Paraguay, fuera de ODD. Nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? Y bueno, entonces despiértense y vean la realidad, lo que todavía no pueden ver. Sí, fuera a nivel selección, por supuesto, Tata Martino, Paraguay, el Mundial 2010, 2006, algo. Y bueno, pues hasta ahí. En el 98, cuando nos eliminamos con Francia, ya estamos hablando hace 25 años atrás, ¿verdad? Pero son logros importantes, pero hasta ahí. Hasta ahí. No es fácil ese tema de la selección. Sí tenemos una camada muy importante de jugadores, muy importante, ¿verdad? O sea que en esta le das tu apoyo al presidente de la APF en la nominación de este técnico. Yo lo que le doy apoyo a la selección nacional. El presidente de la APF no necesita mi apoyo. No necesita, ¿verdad? Realmente el apoyo a Garnero y a los jugadores. Y creo que es importante apoyarlos. Ayer lo estaba viendo a Miguel Almirón cómo estaba jugando. No puede ser que jugadores de esa jerarquía no se puedan destacar en la selección, ¿verdad? Y estamos hablando de este principal tema nuestro, es la definición. Paraguay tampoco ha creado muchas opciones en estos partidos, ¿verdad? Bueno, falta algo, pero tenemos que respaldar porque tenemos muchas opciones de jugadores. Ojalá se dé y se dé de la mejor manera. Presidente, lancé la información y de muy buena fuente, y de todas maneras ya Robert Harrison hace muy poco tiempo en la presentación de Garnero reconoció que estaba muy bien encaminado lo de Tigo. Y quiero preguntarte a vos, porque a Cardona le pregunté directamente y me autorizó él a publicar que Olimpia aún no firmó y que están estudiando el documento de la continuidad de Tigo por 4 años. Cerro está de acuerdo, vos viste el papel, bueno, ¿qué pensás? Lo primero que te puedo decir es que, primero que todo, creo que no hay otra opción importante. O sea, voy a tratar de ser claro en ese sentido, ¿verdad? Creo que no hay una oferta que se le acerque. Y segundo, no podemos desperdiciar un sponsor de ese nivel. Ese es mi concepto comercial. Olvídate de los clubes. La APF juega su papel, los clubes también. ¿Verdad? Nosotros tenemos contrato independiente de la camiseta que no tiene nada que ver APF, que nos va a tocar negociar con la gente de Tigo también, y que lo va a hacer el tradicional rival seguramente en su momento. Pero es algo muy simple. No sé si hay otro diferente, creo que no. No.
Y bueno, entonces estamos hablando del cohete, ¿verdad? Vamos a lo que tenemos en el mejor contrato posible. Necesitamos los clubes un respaldo. Según el último censo, ahora somos 6 millones de habitantes. Eso, por ejemplo, es para reírse, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer de 7 millones, vamos a pasar a 6 millones en una hora? Estoy hablando de otra cosa, Bruno, pero para compartir un poco. Sí. Tengo muchos amigos, conocidos, empleados que no fueron censados y el resultado del censo sale. En mi casa no fueron. Es un chiste, Diego. Estoy hablando, ¿sabes por qué estoy pensando? En la posibilidad de crecimiento, la densidad poblacional para ver si la gente tío ha generado más, pero si la publicación dice que somos ahora 1 millón, se murió 1 millón, no, es ridículo ese censo, es un chiste. Un chiste. Así pero mismo. fuera de eso, lo estoy relacionando comercialmente con la cantidad de contratos que pueden tener la gente de Tigo, ¿verdad? Con esa información, nadie lo va a querer sponsorear, pero eso es mentira. No podemos ser menos de lo que éramos. Sí te puedo decir, la APF ha invitado a los presidentes y vicepresidentes. Yo le envié al licenciado Petengil, porque él es vicepresidente financiero del club y tiene que tener la información directa de la APF, más que el presidente. El presidente recibe la información de su vicepresidente. Para eso tenemos un vicepresidente de finanzas, que es lo que creo que tiene que hacer, y tiene que resolver los requerimientos de la prensa también con relación a los contratos, ya con jurídico, para tener exactamente la precisa y la respuesta que ustedes necesitan, Bruno y equipo, sin rodeo y sin errores. Escucha esto brevemente, te pido que tengas mucha paciencia, por favor, 30 segundos. Dale. Señor Juan José Salazar, presidente del Crucero Porteño, nos abajo firmante, socio vitalicio de activos, hinchas y fanáticos del Crucero Porteño, nos dirigimos a usted y por su intermedio a los miembros de la comisión directiva para exigir de manera enérgica su renuncia inmediata al cargo del presidente de la entidad. Este pedido de renuncia está fundado en la pésima gestión deportiva y económica durante sus respectivos mandatos. Han sido 14 años en los cuales nuestro querido club se convirtió en una frágil y débil institución en la que hoy reina la improvisación, la falta de planificación y el despilfarro financiero, acompañado de muchos indicios de corrupción. Dale. Escuchaste, Aldo Amarilla, socio vitalicio, pidiendo gravísimo lo que es acto de corrupción, dijo en un momento dado. Váyanse a la Asamblea de Cerro para opinar. Es un club ejemplar. Cuando los resultados no salen, están las quejas. Nosotros tenemos que recibir las críticas. Esto pues ya es estúpido. Se juntaron entre 16 y dice que son 300. O sea, un chiste, Bruno. Lo que me están viendo es un lindo chiste, pero no vale la pena ampliar mucho. 82% de los votos se presentan a la próxima Asamblea y van a aprender lo que es administrar brillantemente a un club. Yo no puedo los partidos, no puedo estar garantizando resultados, pero que Cerro es el que tiene mayor puntaje hoy en formativa y este técnico que está haciendo jugar ahora, más que Avilán un poco más. Así que, ¿dónde está la mala gestión? La Conmebol elige el Parque Azulgrana para su torneo, por ser el mejor parque deportivo de Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué no se fue al Cartagena, a Cardé? Eligió al Crucero Porteño y nosotros no le pedimos a Alejandro Domínguez eso. Y venían como 700 jugadores a hacer un torneo ahí de 2 semanas. O sea, si eso es mala gestión, más la nueva olla, más cambiar 6 jugadores, salieron por la puerta grande sin ninguna declaración en contra ni a favor, ¿verdad? Arreglando la directiva de los contratos de media docena o 6, 7 jugadores importantes, campeones, que han cumplido un ciclo, pero que el club lo respeta, lo hace salir por la puerta grande como tiene que ser. Ese es un ejemplo de institucionalidad, no una nota a un Juan de los Palotes, aunque sea vitalicio. Yo también soy socio vitalicio, o sea, en pocas palabras, le atendería como socio vitalicio, no como presidente, de una nota estúpida como esa, que en mi ausencia dice que no le recibieron un chiste. Qué lindo el chiste ese. Cerro Porteño llegó a entrar, no sé, tan fácilmente y una nota firmada por ni socio no había ahí. Si ustedes ven toda la historia de toda esta gente, da pena, ¿verdad? Pero dejémonos de darle publicidad. Vamos con el fútbol, vamos a ganar.
Esto no te hace correr a vos ni en lo más mínimo. Pero ¿cómo me hace correr tres pelagatos, por favor? Cerro Porteño es un club grande. Yo ni debería estar hablando de esta estupidez contigo, Bruno Pom. Yo no soy presidente del club Cerro Porteño. Y he mostrado, eran las buenas y las malas, cómo se mantiene y cómo se trabaja en un club. Era el club más grande del Paraguay. Ya sé que nos falta mayores resultados y todo, pero no importa. Ya te dije, ¿quién ganó algo más que yo? Nadie, solamente una persona. Pero Ullón dice que desde la administración de esta actual directiva, Libertad y Olimpia han ganado más títulos que Cerro. A cenar con Ullón, no me va a llamar a hablar de cualquier boludo. Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar, vos me llamaste para temas importantes, no estupideces, chisme de amarillita. Pero mira que él escribe en sus redes sociales, no, yo te juro que no. ¿Quién es Ullón? Pero está no de poder, corrupto, empleado público. Y el gobierno, es que no es joder. Esto te cansa también a gota, ¿verdad? O ya no le da. No, es que me agota vos con esa estupidez. Bueno, está bien, te cambio. Háblame de fútbol. Pero y te tengo que preguntar. Vos me quedas hablar de estupideces. Esta gente que te tengo que responder algo tengo que responderte, pero no es productivo tu comentario y vas a decir boludez a mitad. Pero no, es pregunta. Mira que no es comentario, es pregunta. Pero estamos perdiendo tiempo. A la gente pues le calienta eso, Bruno. Y hay gente que sí, hay gente que no. ¿Por qué no le fue a traer a Guti? Le va a traer a Guti. Dejemos nada de joder, Bruno. Fue una bola terapia eso. Vamos a comprar esto, mía, y vamos a... No me te contrato, yo compro esto y mañana te contrato y hacemos no me pongas en esa situación. O sea, que y casi ya está, ahí a la par está. No, tranquilo, presidente. Vamos a pasar tema porque si no me deja pegado. Vamos a hablar de eso. Cuando quieran ellos quejarse, le pegamos en la próxima asamblea, pero con los brazos abiertos. O sea, el que se quiere quejar, asamblea y punto, y se acabó. Se quejan cuando perdés, papá. Ese Rita tiene razón. Cuando pierde todos nos calentamos, pero nosotros no estamos rascando la pelota, estamos laburando duro. Esto es que hicieron por Cerro. Y su cubota no habrán pagado. O sea, ni hablar. La mayoría de esos hermanos no son ni socios, o sea, es un chiste. Y no son, aparte son una docena. Es un chiste. Como decía mi papá, ni un gabón nunca compraban para Cerro y quieren opinar, ¿verdad?, de cómo se administra el club. El club es un ejemplo. Pero de verdad, te digo. Pero bueno, basta de marketing, vamos adelante. Presidente, está por ser vendido, creo que es a fin de año o ya, inclusive Palmeiras estaría presentando una oferta por Matías Villasanti de la cantera de Cerro Porteño. ¿Ustedes tienen un porcentual ahí en caso de transferencia, presidente? Tenemos un porcentual. Grande, lindo, chico, pero ¿cómo? Yo no creo que se venda a Palmeiras. ¿A Europa? No creo. Yo creo que no. Yo creo que está jugando tan bien que... Sí. Yo creo que su norte. Estoy pensando como él, ¿verdad? Tengo que pensar como jugador, no como el club. Yo creo que su norte es Europa. Creo que tiene las condiciones para emigrar a Europa. Y ya es otra cosa, ¿verdad? Pero claro que Brasil es el país mejor remunerado a nivel de jugadores de Sudamérica. Y hasta bastante más que Estados Unidos. Sí, hoy Brasil en ese nivel, ¿verdad? Sí, está jugando brillantemente, estamos muy felices, por eso digo que la selección tiene jugadores, espero que realmente aprovechen las oportunidades, porque cuando se desperdician se complica todo. ¿No recordás cuánto por ciento tiene Cerro? Recuerdo que no te voy a decir, ¿para qué queda? Y para hacer números. Pero no es para publicar, no se vendió ni el jugador. Cuando se venda yo te voy a decir personalmente. Bueno, está bien. Y aparte que es una especulación, esto de ahora no va a ocurrir, los libros de pase están cerrados en todo el mundo prácticamente. O sea, esto no va a ocurrir ahora, Bruno. Sí. Lo que tenemos que celebrar es el éxito del jugador. No, por eso te dije a fin de año es lo más probable. Un jugador criado por la abuela, ¿verdad? Él honra esa relación con su abuela. Y bueno, muy felices porque quiere decir que Cerro es capaz de producir con él, con Almidón y con otros jugadores que puedan tener posibilidades de triunfar en Brasil y triunfar en el mundo, ¿verdad? Y eso tenemos, por eso estoy hablando de los procesos que a veces no se pueden dar, de las oportunidades que se desperdician a veces, ¿verdad? Y porque ocurre en todos los clubes, ¿verdad? Y ojalá que nosotros tengamos ahora con el profesor Cubero como gerente,
¿verdad? Un gerente deportivo que es el proceso debido para que tengamos los logros debidos, en todos los sentidos. Presidente, sobre el punto, ¿cuándo crees que se van a ver, si es que no se vieron aún, esto de la reestructuración con Fernando Jubero como gerente deportivo a la cabeza? Porque quieras o no, es una figura, es un cargo que se debe instalar. Recuerdo que ustedes cuando lo trajeron a Daniel Enríquez también se había hecho algo similar, pero bueno, Jubero es alguien más futbolero, alguien que conoce más. Y en tu planificación, ¿cuándo ya Cerro Porteño debería estar trabajando, debería estar generando esos frutos ya con Jubero como el gerente deportivo? ¿O es algo que todavía no lo tienen en el horizonte a corto plazo? No, ya lo tenemos, Daniel, ya lo tenemos, justamente. Al ser Jubero gerente deportivo y no ser una amenaza para ningún técnico, ni de Saba que ya se fue, ni de Aguilán que ya se fue, menos va a ser una amenaza para nadie, ¿verdad? Él ha participado de la llegada de Saba y también la nominación del proceso que se quería con Gavilán. Él está presente en cada decisión. Tenemos clarísimo, y él también lo tiene, cuáles son los límites de competencia de su cargo, y por eso hablamos de profesionalización, más que de bla bla. Es una realidad. Hoy él está firme, cumpliendo ya ese papel, y el tiempo dirá, ¿verdad? Hoy Cerro se destaca en toda la formativa después de un año muy malo. Estuvo en el partido, ganamos la sub-17, estuvo en el partido, yo he visto la foto porque como le dije estaba en el exterior. Sí, contento porque su presencia no es solamente en la primera, sino es un nexo muy importante con lo que el club pretende con él, y él tiene clarísimo cuál es su cargo: respaldo, presencia, y por supuesto la experiencia de él como técnico es muy valiosa para cualquiera. Eso no quiere decir que va a ser campeón del mundo inmediatamente. El tiempo dirá. Yo te respondería así: el tiempo dirá. Veamos acá a fin de año en esta rueda, y que sigamos fomentando la llegada de los chicos. Ese es el camino, no existe otro camino, ¿verdad? No traer más jugadores, que hay mejores acá a nivel local, pero si no tienen la oportunidad no lo vamos a ver nunca. Esa es la visión que tiene el club, que es la misma visión del gerente deportivo y del departamento de fútbol. Así que vamos a trabajar. Por eso es que creo que no existe luego otro camino, ¿verdad? El camino de la profesionalización, del respeto de la labor profesional, y es lo que estamos haciendo, Daniel. Y en ese proceso de profesionalizar, ¿también entienden los dirigentes? Porque justamente al estar todavía en una época anterior, como que hay muchos dirigentes que dicen, no, yo quiero poner mi opinión, más allá de que vos tenés la última palabra como presidente. Ahí también tus pares entienden que este es el camino, o así ya se tiene que encarar en comparación a tiempos anteriores. Yo lo que creo es que el presidente, esa última palabra del presidente ya es muy relativa hoy en Cerro. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo no puedo saber más de fútbol que Fernando Jubero. Jamás, ¿verdad? Ustedes pueden equipararse porque ven fútbol todos los días y están ahí. Pero yo no. Yo sí tengo una opinión particular y puedo saber bastante. Pero estamos hablando de un profesional del fútbol que estudió, que ya jugó, que ya trabajó en muchos clubes importantes, y que el respeto viene por quien está al frente, ¿verdad? Poco gerente deportivo de ese nivel tuvo el fútbol paraguayo, así menos que habla nadie. Yo sé que ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces, si logramos mantenerlo en el cargo, dándole su lugar, y darle su lugar es, por supuesto, escuchar su opinión, pero no es que va a ser el dueño de la verdad absoluta, va a tener que rendir cuentas también, ¿verdad? Va a tener que rendir cuentas sobre sus decisiones, para que tenga un respaldo también el departamento de fútbol. Entonces, el encerro, yo creo que ese camino de la profesionalización está en marcha, y se nota, ¿verdad? Por eso es que ganamos un partido. ¿Y qué es lo que es un partido? Nada, no, ¿verdad? Para todo lo que hemos... Pero sí, por lo menos el triunfo viene con unos cambios.
Y esos cambios están sostenidos ya por un gerente deportivo y por una dirigencia convencida de lo que tiene como cabeza en el caso del profe Cubero. Así que vamos a respaldar, estamos respaldando, no hay ninguna opinión en contra, ni en comisión directiva, fuera del departamento de fútbol, y eso es algo importante, ¿verdad?, para acá al futuro. Y eso no es ahora, ya hace rato. Hicimos proceso con Chiqui Arce, 3 años, 3 meses, el equipo ya no respondió, chao Chiqui, ¿verdad? Bueno, vino Saba, fuimos de más a menos en vez de ir de menos a más, termina otra vez con problemas, y bueno, y así es. Pero ya tenemos una cabeza que es la que cada vez va a estar más en contacto con ustedes, por eso yo estoy hablando de que tiene que hablar la gente que sabe, la gente que está realmente en contacto con el plantel, con cada miembro de su cuerpo técnico, con toda la gente ahí abajo, ¿verdad? Gente adentrada en el fútbol. Creo que ese es el camino y no creo estar equivocado, ojalá que sea así. A propósito de eso, presidente, te saluda Fabio. Hablabas Fabio. de Bernay hasta fin de año. ¿Cómo hará Cubero para no traer un técnico extranjero, atendiendo que ustedes ya apuntan a no traer o apuntar a técnicos de afuera? Técnico. ¿Cómo? Fabio, no está buscando técnico, Cerro no está en la búsqueda de técnico. Pero hablaste de Bernay hasta fin de año, por eso la pregunta. ¿Puede continuar Bernay si es que las cosas se dan? El técnico tiene que justificarse. Está el profe Bernay, está trabajando bien, ¿verdad? Y nada más, cada vez que le toca tomar el timón, cuando las papas queman, él viene, cumple, gana partido. Evidentemente que se merece una oportunidad, ¿verdad? Ya no puede ser coincidencia que el equipo mejore con él. Entonces, ni hablar que estamos pensando en un técnico, menos que menos. Doctor, a nivel internacional fue malo el año de Cerro. Malo. Malo. ¿Qué puede esperar el cerrista para la edición de Copa Libertadores del año que viene? Bueno, el cerrista lo que nos va a esperar se planifica? Es la decisión de alivianar el plantel y de renovar el plantel. Eso ya se dio. En Cerro se dieron cambios importantes, no solamente cuerpo técnico, ¿verdad? A nivel plantel, media docena de jugadores campeones y campeones ya no están. Con una salida digna, Cerro cambió su plantel. O sea, no es que se quedó en la derrota, ¿verdad? ¿Qué puede esperar? Y que sigan los cambios en la medida que tengamos la oportunidad en la nominación de chicos, ¿verdad? Y la política ya seguramente le va a aplicar al profesor Cubero, porque estoy tocando temas que debería tocar él, ¿verdad? Pero dentro de poco él nomás va a estar hablando con ustedes. Pero ¿cuándo Cerro puede pelear seriamente la Copa, por ejemplo? Y cuando tenga un equipo bien competitivo, porque la Copa no está fácil, ¿verdad? Tuvimos la experiencia con un plantel, pero empezamos mal, se fue Chiqui, vino Saba, pasó un equipo que tuvo destaque con fortaleza, ganamos esos 4 partidos a la pre-pre, ¿verdad? 2-2, pero después fuimos a más o menos, ¿verdad? Es totalmente lo contrario. Entonces tenemos que tomar medidas. Hoy, como les dije, espero que esas preguntas que vayan surgiendo, Ariel, las vaya poco a poco respondiendo el cuerpo técnico en coordinación, principalmente el gerente deportivo del club. Creo que es el más indicado y va a hacerlo ya está. Ya la semana pasada ya la atendió a la prensa, ya habíamos hablado de eso. Me gustó mucho las repercusiones y la atención que le dio. Así que vamos a seguir ese camino. ¿Voy a hablar poco a partir de ahora, presidente? Yo hablo poco luego. Poco. Yo tengo que administrar el club y mantenerlo bien a flote. Con mi compañero vicepresidente y de comisión directiva. El fútbol, que habla el gerente deportivo. Va a ser el Jorge Valdano, el fútbol paraguayo en poco tiempo. Sé que lo estoy poniendo arriba, pero espero eso de él. Entonces, mis expectativas son amplias y las de toda nuestra comisión directiva. Espero que sea este comunicador oficial y que administre políticamente el club en todo el potencial que le caracteriza. Y para eso tenemos que dar la oportunidad, el aguante, el respaldo dirigencial que lo tiene, ¿verdad? No se trata de que él me va a hablar porque yo no hable. Es porque yo sé que el pueblo me quiere escuchar, ¿verdad? Sé que tengo demasiado respaldo popular. Aunque las cosas no vayan bien, porque mi pueblo sabe
lo que he administrado un club, lo difícil que es. Yo no juego los partidos, no juego. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues Paraguay está un poco bajo. Y bueno, repuntar, por eso hablo de la selección, de los equipos, de la formativa, de todo lo que se pueda. No se escatima en nada. Tiene que salir los resultados en algún momento. Y para eso, profesionalizar, lograr alianzas. Estamos encontrando gente muy interesante en el camino. Así que de a poco esos cambios van a reituar. Pero lo más importante es lo que es propio. Es la cantera del club. Son las instalaciones del club, la logística, la infraestructura del club. Eso es lo que tenés. Si sabes explotar bien eso, ya tenés un hándicap importante. Y eso es lo que falta todavía un poco, así que vamos a trabajar duro. Presidente, para ir cerrando la entrevista, y te agradecemos muchísimo la gentileza, el tiempo, la comunicación. El hincha te está escuchando, bueno, en el extranjero, en el Chaco, en Encarnación, Pedro Juan, en todas partes del mundo. Habrás escuchado que Olimpia va en diciembre del 2023, están planificando ampliar su estadio, hacer palcos, bajar la cancha, hacer ahí a nivel palco del campo de fútbol. Y la pregunta un poco es la siguiente, si es el camino que ya ustedes emprendieron y si sentís satisfacción el hecho de que el otro, el que está en la vereda enfrente, haga un poco lo que vos emprendiste en la nueva olla. No siento satisfacción porque ellos van a hacer ni porque nosotros hicimos primero. No es una competencia, nosotros lo pudimos hacer, ¿verdad? Y tenemos un estadio que es inalcanzable en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque todavía puede crecer, por la forma que tiene. Sí, hay problemas de estacionamiento, pienso más en lo que es el barrio, por supuesto, pero por la forma y por donde estamos nosotros y lo que tenemos, creo que va a ser difícil encontrar algo mejor en este país, ¿verdad? Y todavía con posibilidad de crecer. Y les necesito que tengan ese espíritu de arreglar un poco, porque la verdad es que los partidos que nos vamos a ver ahí no vemos ni la pelota cuando cruza, porque los palcos están muy por debajo del nivel cancha. Y nosotros cuando vamos a ver los partidos ahí queremos ver más el partido, ¿verdad? Cuando nos toca jugar visitante. Así que bienvenido, que trabajen, que mejoren y que siempre se disfrutan del espectáculo mejor cuando más comodidad hay, así que ojalá le vaya muy bien. Estás picante hoy, presidente, ¿eh? Hoy no, pero si amigo le estoy felicitando, ¿no? Queremos ver también nosotros el partido. No, queremos ver también nosotros el partido. La gradería y se entran en ese palco. Yo, con todo respeto, te digo, la pelota no vemos, los carteles tapan la pelota y no, ¿cómo te digo? No sé, vos te vas a la olla y el cuerpo del rey está viendo el partido. Todo hasta el granito que tiene, no se puede. Yo creo que es importante todo lo que podamos hacer con nuestro club es bienvenido, así que les felicito por eso. Ojalá le vaya bien, en serio te digo. Pero nosotros no nos va bien o no nos vamos a ver ahí. No vaya a publicar eso, pues uno solamente lo negativo, porque demasiado bien estoy hablando. Tranquilo, presidente. Fabio, tenemos que cerrar, hermano. Este señor tiene que ya trabajar, no sé. Presidente. Federico está por ahí. Está Federico firme acá, presidente. Tengo la última, una pregunta positiva. ¿Qué tal, doctor? Háblame a vos, porque cada cosa de Bruno me pregunta. No, doctor, no, pero... ¿De quién es Etra? Voy a comprar Etra y le voy a contratar a Bruno. Ya que otro que tiene la billetera medio ancha igual que vos, Bierzi. Cierto, veo. Vamos a alquilar nomás entonces. Si es Bierzi, vamos a alquilar, no creo que venda. Yo lo que quiero decirle a ustedes, hagan una pretemporada porque están todos, menos Dani Chum. El resto están todos. No, Bruno bajó mucho. Bruno está Bruno 32 kilos bajé, pero en 8 meses estoy un chiquito, estoy un muchachito. No, pues está bien, ya es un logro. Federico, un abrazo. Doctor, la última, Manolo Jiménez se llama, ¿verdad? Habló con él, ¿qué espera de Manolo Jiménez? Que tiene un currículum muy importante. Está en contacto ahí con Cubero, muy interesante, pero no lo trajimos para ser técnico de primera, lo trajimos para la formativa, estamos hablando del plan de profesionalizar y ustedes están viendo eso, no es que yo lo digo, ¿verdad? Esa es mi tarea, que el club tenga esa posibilidad
ya con el departamento de fútbol, con nuestro vicepresidente, de tomar decisiones de ese tipo, que trae gente consagrada, que tenga experiencia y que nos ayude a hacer un club mucho más importante, ¿verdad? En términos deportivos, lo estoy diciendo en términos deportivos. Y ojalá, a fin de año vamos a evaluar todas las gestiones de todo este equipo. Presidente, muchísimas gracias por atendernos, un fuerte abrazo, felicitaciones y vamos a ver cómo termina este campeonato clausura. Bueno, espero lo mejor también de ustedes, siempre acompañándonos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, presidente. Juan José Zapac, presidente del Club Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 097611010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan en lugares y momentos. En Mickey, Paraguay, celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo, y llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, Bernay hasta fin de año, muchas cosas, bueno, demasiadas cosas tiró Juan José Zapac, presidente de Cerro. Johnny, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Móvil Buen día, saludos para todos. Bien, Johnny, ¿cómo andamos? Espectacular, señor. ¿Cómo están las cosas en Olimpia? Olimpia, que sumó un puntito en Villa Lisa, nos sirve mucho porque ganó Libertad y ya se prepara para lo que será el partido el próximo miércoles, en esa visita que va a tener Olimpia. Y justamente, Bruno, la gente pregunta, ¿cómo hará para comprar esa entrada a norte? Porque solamente el sector norte es el sector habilitado para la gente de Olimpia. 30.000 guaraníes para que el hincha de Olimpia, habría que ver la cantidad, estoy preguntando aquí, la cantidad de boletas que pondrá Libertad para este partido. Hoy de 9 a 18, mañana de 9 a 18 y el miércoles desde las 9 hasta las 18 horas la posibilidad de comprar en el Club Olimpia, Heradería Norte, 30.000 guaraníes, y ver también el 11 que va a poner Francisco Arce. Richard, aguantame ahí porque vos sabés que justamente la gente pregunta, por ejemplo, Derly González, porque vos ya hiciste un reporte y la gente tiene que dejar de preguntar por Derly. ¿Cuál es el equipo que va a poner Olimpia contra Libertad? Mira que ese partido, no sé si los compañeros comparten, pero es tan definitorio para Cerro como para, te diría, Guaraní y Olimpia mismo. Es para matar ya cualquier posibilidad, porque si Libertad gana este partido el miércoles, le va a sacar 9 puntos a Cerro Porteño. Estamos hablando de 3 partidos. O sea, Cerro tiene que ganar 3 partidos y Libertad tiene que perder los 3 partidos. Y a Olimpia le va a sacar, ¿cuánto le va a sacar? 13 puntos. Sí. Lo mismo que a Guaraní. Sí. O sea, yo creo, humildemente, no sé si comparten ustedes, compañeros, pero creo que se elegía el campeonato. Si Libertad gana el miércoles, por eso es clave. Vamos a la pregunta con Johnny, por favor. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco.
Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con SolarBanco, sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominos cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático, participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Johnny, ¿cómo se perfila el equipo para el miércoles después de los cambios, algunos por descanso que se dieron el sábado? Sí, no apareció, por ejemplo, el capitán Richard Ortiz. Alejandro Silva estuvo en la banca de expectativa, ingresa por la lesión de Hugo Quintana. Y el sector derecho, que ha sido, podríamos decir, el punto más criticable, por utilizar un término, en lo que fue el primer tiempo en ese partido, contra Tacuaril, me parece que ahora sí se le podría dar la posibilidad a Sergio Tálvaro de que pueda arrancar como lateral por la zona derecha. El sector medio me parece que no se toca mucho con Barreto Gamarra y por el sector izquierdo Facundo Zavala, que para muchos hinchas ha sido el punto más alto que tuvo el Inter, el sector izquierdo, el caso del futbolista Facundo Zavala. Después Tito Torres, muy cansado contra Amediano, está para retornar y creo que esta vez el sub-18 no será utilizado. Ya va teniendo varios minutos Olimpia, volvió a utilizar a Alan Cano, 45 minutos ante Tacuaril. Esto permitiría que Tito Torres pueda jugar de titular y en la delantera ver quién acompaña a Brian Montenegro. ¿Será Guillermo Paiva o será Walter González a definir esas posiciones? El medio, repito, Alejandro Silva, Richard están para volver, Tito Torres también, Fernando Cardoso se mantendría como volante por derecha y en la delantera Brian ¿con quién? Con Paiva o Walter González. Recordemos, Facundo Bruera también ya está habilitado para por lo menos ser convocado por el técnico, pero al tener una larga inactividad no estaría entre los posibles candidatos para arrancar en el equipo titular. Bueno, Johnny, estamos hablando de jugadores que Olimpia extraña en estos momentos, o por lo menos después de lo que vimos en el último partido extraña. En el caso de, a mí por ejemplo, preguntar lo de Bruera, lo de Erly González desde el punto de vista de no tener un jugador que pueda cambiar un poco el rostro ofensivo del equipo, desde una buena organización, pero nada de inventiva de mitad de cancha para arriba en el partido contra Tacuarembó. Parecía, Fabio, que iba a cambiar en la parte ofensiva Olimpia con el ingreso de Manuel Romero. Recordemos, él ingresa al arrancar el segundo tiempo contra Tacuarembó, pero después se fue metiéndose también en la misma situación, tenía la pelota, tenía chances, pero no concretaba Manuel Romero. Después, muy criticado también Walter González, Guillermo Paiva, mucha gente decía cómo puede Olimpia mantenerlo en el plantel principal a Guillermo Paiva. Otro que también fue muy criticado, Marcos Gómez, ese medio, ese volante que había hecho una gran campaña en el año 2022, este año está siendo criticado Marcos Gómez. Y ver, Fabio, nos tiene mucho también Francisco Arce para elegir principalmente a los ofensivos. Pero no está jugando bien Gómez, Johnny. Sí. Lo vimos muy de cerca
en el partido contra Tacuarí, la verdad que no es preciso, no es el Gómez que nosotros conocemos. Le pasan las pelotas, les cuesta la cobertura, sí, le cuesta el traslado, todo le está costando. Vos sabés Lo que pasa, Bruno, es que quedó muy expuesto, porque era el típico partido donde el volante tapón sobraba, porque Tacuarí no le hizo en ningún momento cosquillas, y eso que tuvo otra vez situaciones. Y Gómez es un tipo que no arriesga pases, un tipo de pase de 2 metros, y eso era lo que no necesitaba, entonces queda muy expuesto. Pero cuando le pasaban la pelota también le costaba dominar. No. Le pasaba o siempre largo o el balón o no le quedaba bien. No, o sea, yo creo que lo que la gente del Olimpia le cuestiona es que nunca arriesgó un pase, y que, como vos decís, o sea, porque yo creo que si no se lesionaba a Hugo Quintana, el cambio era Alejandro Silva por Marcos Gómez, porque allí no había necesidad de tener un contención. Pero después, cuando hablemos de Olimpia, lo que llama la atención es que nadie arriesgue. O sea, todo bien con el fútbol que quiere Arce, pero no creo que Arce prohíba, porque vos con los toques necesitas generar espacio, y espacio era lo que no le daba a Tacuarí porque estaba bien cerrado, y allí me parece que nadie se animó a arriesgar. Hasta te diría que Manu Romero para mí fue lo más interesante de los que entraron en el segundo tiempo, sacándolo de Zavala, que es el que siempre rinde 6-7 puntos. Ya seguimos con Johnny. Aguantame un ratito, sí. Fabio, por favor te pido, sigan. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, haz tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento, y lo abonás con cualquier medio de pago. En Luque, Areguay, en Itagua, el Cacique sí te conviene. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024. Dirección: Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. En Petrosur, carga nafta activa 92 y fuerza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Ahora, hago una pregunta. Perdón, Fabio, vos querías... Sí. La pregunta es luego, ¿quién está jugando bien en Olimpia ahora, o es el modelo o la forma de jugar de Olimpia? Claro, sabes que es muy previsible y muy repetitivo a eso quería apuntar, viendo un poco cómo juega Olimpia, porque desde atrás hasta el medio está bien organizado desde el punto de vista que el rival le cede la pelota y Olimpia ya sabe qué hacer, cómo tocar, llegar, abrir la cancha, todo eso perfecto. Llegar a la cabecera del área y no hay ese toque distinto, ese jugador distinto. Entonces, a mí me parece que Olimpia lo extrañó el sábado, ¿sabes a quién? A Facundo Bruera, para jugar ese otro tipo de partido que Olimpia no tiene en su libreto, que es el de improvisar muchas veces o el de levantar la pelota en el área, porque me parece que por ahí también pasan mucho las dudas de los jugadores, porque Olimpia desborda, llega por los costados, pero cuando levantan la cabeza para meter el centro, dudan para meter el centro porque no hay un jugador que pueda bajar una pelota o que puedan decir, bueno, este va a ganarme en el juego aéreo, porque ni Paiva ni Walter González por el momento en el que viven y por la forma en que están alternando momentos más malos que buenos. Me parece que Olimpia se diluye fácilmente cuando tiene la pelota y llega hasta el área rival. A mí me parece que le faltaron muchas ideas y por eso digo, me parece que le extrañó demasiado a Bruera para jugar otro tipo de partido, porque lo estaba forzando a Tacuarí a jugar de otra manera y Olimpia no forzó eso. Y pienso que venía 7 goles, en 2 partidos, voy a decir 7 goles en 2 partidos. Yo creo que la principal también clave fue que Tacuarí no se equivocó nunca y los otros tuvieron gruesos errores. Ameliano, desde que Humberto García pasó a candidatarse para la gente, para la selección, perdió 3 partidos. Ayer nuevamente goleada para Humberto, que no le fue bien tampoco la semana pasada o entre semana contra Olimpia. ¿Cuál fue el juego de Olimpia? Y sí, Paredes, la mayoría terminando en la media luna del área. Hubo 2 jugadas idénticas que habilitaron a Alex Silva, que fue el que rompió ahí de sorpresa, pero nunca pudo llegar porque
Tanto Edgar Benítez como Cabral hicieron un gran partido, anticipando, sacando muchas pelotas y contrarrestando con el nivel, como decís, de Paiva, de González, que se tiene muy poca fe, ¿no? Hay un cabezazo de Palomita en el segundo tiempo, no recuerdo quién aparecía por sorpresa y gana con mucho esfuerzo. O sea, todo lo que le salió a Olimpia era con mucho esfuerzo. Y si Tacuarín una de esas tenía un poquito de puntería, hasta terminaba ganando el partido. Y el castigo era más duro porque lo tuvo Ortega, esa jugada que sale a cortar Espínola, que le queda a Ortega. Tuvo una Viera, que había ingresado, que remata el cuerpo de Espínola. Ya en la parte final, en donde uno se jugaba, quería, no podía, y el otro que estaba agazapado encontraba, producto de esos espacios. Arce en un momento tiró una botella en forma furiosa al piso. Estamos hablando de parte del primer tiempo. No significa, Federico, perdón, Johnny, no significa también que no es el tema del sistema que emplea Arce, sino que nos lo están llevando a cabo los jugadores. Claro, porque también pues vimos como nunca de cerca a quién le llamaba. Vos sabés que, perdón, Sí. con esto cierro, vos mismo dijiste en la transmisión que era repetitivo lo de Olimpia. Era muy reiterativo. Le va a en el primer sonar a tiempo. Chiqui le va a sonar en el oído que nosotros estemos diciendo, no sé si vos compartís, Dani, que Olimpia es muy repetitivo y es muy predecible. Es muy predecible Olimpia. De hecho, habló de eso en la conferencia. Eso que dijo Federico fue en el primer tiempo. Y Chiqui supo, por eso metió 3 cambios. ¿Cuándo Chiqui metió triple cambio? No. Sí, al arranque, ¿no? O sea, a él no le gustó lo que vio. Y el segundo tiempo fue peor que el primer tiempo. Pero si vos decís repetitivo, pues puede decir el hincha, el equipo de Arce es repetitivo porque por culpa de Arce. No. Y a lo mejor no es así. No, porque no llevan a cabo lo que el técnico les pide. No, es que te estoy diciendo, Bruno. Chiqui ve que en el primer tiempo el equipo fue repetitivo, reiterativo, no tuvo inventiva. Hace 3 cambios, saca a Salazar, que esa es toda de Chiqui, ¿eh? O sea, la insistencia por Tucu es toda de Chiqui. Mete 3 cambios y el segundo tiempo fue peor que ese primer tiempo repetitivo. O sea, entonces, y Álvaro, para preocupar a la hincha de Olimpia, hizo el peor partido en mucho tiempo, ¿eh? Sacó un solo centro, los otros centros malos. Quiere dar a Alejandro Silva el cambio de frente que quiere mandar que desalienta a todo el equipo cuando está atacando, no. Fue malo. Claro, eso dijo en la conferencia después Chiquillar, se dijo, tomamos malas decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando desbordaba Otalori tenía que sacar el centro, nunca sacaba, retrocedían, volvían a la cabecera del área. Muchos toques intrascendentes, cuando quizás la idea era profundizar y justamente forzar el error de los defensores de Tacuarí. Eso nunca hizo Olimpia. ¿Qué quiere decir? Que cuando veíamos el ataque de Olimpia, se veía cómodo a Tacuarí desde el punto de vista que se armaba bien su línea defensiva y contrarrestaba todo. O sea, lo tenía controlado Olimpia a pesar de los esfuerzos. Creo que Johnny lo había aportado ahí en medio de la transmisión. Hay una parte donde el propio Arce como que le pide a sus 2-9. Cuando entra ya Paiva por Montenegro, y Walter había entrado ya en el primer tiempo, o sea, en el inicio del segundo tiempo, que se queden allí. ¿Sabes dónde se pinta en cuerpo entero que hay responsabilidad de Arce, pero también hay mucha de los jugadores que en el contexto normal, individualmente, muchos están por debajo de lo que pueden rendir. Es cuando Paiva, vos sabés que Paiva se pasó bajando para recibir el balón y él quería trasladar. O sea, y Paiva, en un partido de esas características del sábado, él tiene que estar con Walter. Claro. O sea, Cabral, que cumplía 40 años, parecía un chico de 20. Edgar Benítez preguntábamos más o menos de cómo venía y Johnny decía que era de la cantera de Libertad y que ya tiene 26 años. O sea, voy nomás, si vos pusiste un doble 9 y uno de tus 9 otra vez quiere bajar a querer enlazar, cuando ya está Alejandro Silva para eso, también te habla de que los jugadores que están en cancha, o sea, aunque me digan, no, Arce quería que Paiva haga la de... No, ¿para qué le vas a meter entonces a Paiva? O sea, Paiva tiene que ser el otro 9 junto a Walter. 2 jugadores que están en un bajón muy pronunciado. Si vos me preguntás cuándo fue la... Hace poco dijimos que Paiva su mejor momento fue ese de Nacional Medellín Melgar. Ya es del semestre pasado luego. Y Walter creo que todavía sigue con esa racha de que hace un año no hace un gol. Entonces, ahora también convengamos que no tiene fortuna Olimpia. Porque que se te lesione tu mejor arquero, Olveira. Allí no hay resta, me parece que Espínola está muy bien. No está jugando mal, bien pero Olveira venía siendo titular. Lo de Denis González, tener lo de Saúl.
Después jugadores que no han retomado su nivel, como el caso de Gómez. Pero en la Copa se las arregló con Hugo esas Fernández, carencias. ¿qué le pasa a Hugo Fernández? Perdón, Ariel. No, que en la Copa se las arregló con esas bajas muy importantes, digo, porque compitió Olimpia en la Copa, más allá del final con Fluminense. Pero, a ver, se las arregló sin Derli, sin Olveira, en partidos muy decisivos. El mal de campeonato va a ser la Olimpia, la cuestión de la motivación, la famosa motivación. Pues la Copa se encargó de otra manera, y la verdad que no creó muchas situaciones Olimpia. Esa es la realidad. Yo creo que ayer el sábado no pasó por el tema de la motivación el partido, y tampoco hay situaciones que reprochar a Chiqui Arce, porque él hizo los cambios para ganar el partido. Él hizo los cambios, buscó la manera de corregir, pero los jugadores no estuvieron a la altura de lo que significaba el partido, lo que decía Dani. ¿Cómo no interpretar los momentos? Si el rival te está cediendo la pelota, ¿para qué va a retroceder hasta la media cancha a buscar pelota? O sea, cuestiones también que tienen que ver mucho con la inteligencia emocional de los jugadores, de saber administrar esos pasajes de los partidos. Edgar, y seguimos con Johnny. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Vení a Bristol, lleva tu Aires Play con instalación gratuita, sí, totalmente gratuita, y a cuotas desde solo 199.000 guaraníes. Deja de sufrir calor y pedí el tuyo hoy mismo sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales, escribinos al WhatsApp 0991670000, llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz, afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983-119720. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubre una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Johnny. Sí, Bruno, no es que uno se quiera, en este caso, quiera ser un defensor de Arce, no necesita, me parece que yo lo defienda, pero el sábado después del partido, mucha gente de la zona que a propósito rompe todo Cardinal en Villa Elisa, se acercaban a preguntarme si trabaja Arce, si trabaja el técnico con el grupo, porque se lo veía nervioso, tiraba la botellita, jugaba con la botellita, con la tapa, ese gesto que uno hace cuando está nervioso. Pero Johnny, nosotros cuando le estamos atacando a Chiqui Arce, al revés. Yo creo que acá nosotros le estamos diciendo justamente que a lo mejor lo que él quiere emplear tácticamente o que su equipo juegue una determinada manera no lo está haciendo. E inclusive estamos hablando del nivel bajo de algunos jugadores. Paiva entró, por ejemplo, Claro, él buscó ganar el partido. Hablamos lo de Gómez, ¿verdad? Sí. Hugo Fernández que bajó el nivel, lo de Otálvaro jugó muy mal. Fernando Cardoso tampoco está teniendo culminación. No, está mal. Yo no sé si Johnny entendió mal o yo estoy entendiendo mal, o él se refiere a los hinchas. Él se refiere a lo que pasó después del partido, las repercusiones del partido, de los hinchas. Exacto. Hago este preámbulo para decir que pues consultando con gente que va a la práctica, porque lamentablemente no tenemos acceso a los entrenamientos completos. Si tenemos acceso, son minutos chiquititos para ver movimiento al inicio o al terminar la práctica. Simplemente eso quería decir, que no digo que ustedes le están atacando, simplemente decir a la gente, porque consultan si el técnico trabaja, si este es un equipo trabajado. Y yo consultando me dicen que sí, que la semana libre que tuvo Olimpia trabajó muchísimo Francisco Arce con el equipo titular, con los cambios, porque sabíamos que Olimpia iba a tener seguidilla de partido después de esa pausa que tuvo en el campeonato, y que trabajó muchísimo. De ahí a que el plantel no tenga, en este caso, reacción en los partidos, ya no es culpa de Arce. Por eso simplemente decía, porque la gente consulta, repito, este técnico trabaja. Y la respuesta que recibo aquí, sí, que trabajó muy bien en esa semana de pausa que tuvo el campeonato para Olimpia. Sí, claro.
Aquí quizás lo que le pasa mucho a los hinchas, y no solamente con Chiquiarse, sino que con cualquier equipo que busca ganar un partido, el rival se te cierra, los excesos de toques, pero que me parece que a mí no vienen por parte de Chiquiarse, sino que de la misma inseguridad de los jugadores. ¿Por qué retroceden en una jugada donde ya podían meter una pelota al área, por ejemplo? Y es toda de los jugadores, por la falta de confianza que tienen justamente por no saber qué hacer para resolver una situación que puede ser favorable para el equipo, Johnny. Sí, o también podría ser, Fabio, demasiadas informaciones por parte de la banca para el plantel. ¿Cómo? Hacete, puedo explicar. No, y porque las informaciones que salen de la banca son impresionantes, del técnico, del ayudante de campo. Cuando Richard, por ejemplo, está en la banca, también envía sus indicaciones a su compañero. Digo, sobrecargar es demasiado al grupo, al plantel. No, más todavía me parece que habla mejor del cuerpo técnico. Le provee de información a los jugadores para que ellos en la cancha puedan ejecutar eso. Y si no lo hacen de buena forma, quiere decir que... Estoy entendiéndolo, yo entiendo lo que quiere decir, Johnny, como que ¿cómo se llama? Hay una música de Charly García que me gusta mucho, que hay tanta gente hablando a mi alrededor, dice. Y más o menos eso, ¿verdad, Johnny? Que se le van, da nombre y apellido, porque Enciso, por ejemplo, en este último partido contra Tacuarí se levantó en un momento dado con pero ahí no después se sentó Chiqui, se levantó. Pero ahí no se le da la información al jugador, Bruno, se le da la charla. Ahí se dan ciertas indicaciones en el campo. No, lo que dice Johnny, como que demasiadas voces ya confunden al jugador. Pero ¿durante el partido o en la charla? Durante el partido, dice Johnny. No. Sí, durante el partido. Digo nomás, ya que están analizando de por qué no rinde el equipo, Bruno, si tiene trabajo. Si no tiene trabajo es otra cosa. Pero según las informaciones que voy recogiendo, es que el cuerpo técnico trabaja muy bien. Pero ¿qué pasa? En el partido contra General Caballero arrancó muy mal Olimpia. Contra Meliano arrancó muy mal también. Después llegan los goles, termina el partido con goleada ante Meliano. Y uno dice, bueno, ¿por qué no juega de esta forma? Por eso no me digo, a lo mejor recibe, porque el ser humano uno, si sale una persona y te dice, hace este juego, y después aparece otro y te indica y te agrega, y por ahí a lo mejor se te carga demasiado y no tenés reacción a las indicaciones, simplemente por eso. Ariel, vos no tenés ninguna consulta de Olimpia, algo, no vas a decir nada, una opinión, no sé, algo. Me llamó la atención la acotación que hizo Johnny, el tema del exceso de la información, porque... ¿Por qué te reís de...? No me río, pero es un dato que bueno, que no se tomaba en cuenta por lo menos, ¿verdad? Porque, a ver, se estaba analizando distintos ángulos, lo referente al rendimiento y salimos al exceso de la información. No, yo no quiero que se cargue sobre ese punto, Ariel, porque quedo yo como que trato de hacer algo en contra del cuerpo técnico. Simplemente digo, buscando la vuelta, no es un punto importante, simplemente a lo mejor es así, digo. No, por eso. Olimpia, máximo potencial para el miércoles, Johnny, ¿no? Sí, claro, es el partido más importante del semestre de Olimpia. Para luchar por el campeonato, para luchar por el acumulativo, tiene que poner todo. Le dio descanso a Richard, Alejandro Silva estuvo en la banca de expectativa, Tito Torres también, entonces me parece que va a poner lo mejor. Y hasta aquí el acompañante de Brian, porque Brian jugó muy bien los minutos que tuvo contra Tacuarí, me parece que de los ofensivos fue el que mejor se comportó, y ver quién acompaña. Y si por allí aparece Guillermo Paiva, así como decía Fabio Martín, necesitaba ese delantero que pueda bajar la pelota. En el cotejo contra Tacuarí no lo hizo Guillermo Paiva, tampoco Walter González. Y ver simplemente el acompañante de Montenegro para este partido contra el Libertad. Y mira que Olimpia quedaría a 7 de distancia si le gana Libertad. A sabiendas de que después habrá enfrentamiento Cerro Libertad, Olimpia Libertad otra vez en la segunda rueda. Hay dos cosas que Guaraní que se metió, ojo con Guaraní, hay dos cosas que le van a beneficiar a Olimpia, no solo en la tabla de clausura, sino que en el acumulativo se va a poner a 3 de Trinidense. A 3 de Trinidense en el acumulativo por ese cupo de Libertadores también que tiene el acumulativo. ¿Y la Sudamericana planteo o me van a putear? Si Olimpia va a la Sudamericana, o sea... No va a la Libertadores y decididamente va por la Sudamericana, no está bien acaso. ¿El hincha Olimpia qué opina? Porque es la copa que le falta, es la copa a lo mejor más accesible, con el monopolio brasileño futbolísticamente hablando de
de la Libertadores, de los grandes. Fíjate vos que Boca Palmeiras, el miércoles ya arranca la Libertadores o mañana. Miércoles. El miércoles, ¿verdad? Mañana arranca Sudamericana. Bueno, mañana arranca la Sudamericana. Sí. Y vos sabés que Boca Palmeiras nunca le ganó a Boca. ¿Ustedes sabían eso? Palmeiras nunca le ganó en más de una veintena de partidos. Muchísimo. Te digo, no, 17 partidos ganados tiene Boca. O sea, por eso cada vez más difícil ganar la Copa Libertadores y ya está un equipo argentino en semifinales. Después está el otro que es un cruce otra vez brasileño, Inter Fluminense. Que se Pero va no a es jugar a la acaso par de Olimpia Libertad. Que se va a jugar a la par de Olimpia Libertad. Bueno, porque Boca Palmeiras jueves y el otro duelo de Inter con Fluminense miércoles, 1 hora después del partido de Libertad Olimpia. pero apurandumíntese, yo estoy preguntando, indagando, ¿acaso no es mejor un camino como el de la Sudamericana que el de la Libertadores? Pregunto nomás. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedidos ya, Farmoliva, estaciones adheridas Puma, Copetrol, Vigi, Copemarket, Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión Banco, Visión, más digitales, más humanos. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral desde este martes 26 de septiembre hasta el jueves 28. Descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 o en la web farmaciacatedral.com.py. Aprovecha esta maratón de descuentos que tenemos para vos. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. ¡Qué calor ya hace en este ñembo invierno paraguayo! ¿No querés ver en enero? Por eso mismo en Inverfil lleva hoy tu aire acondicionado Fama en imperdibles cuotas desde 194.000 guaraníes y además con instalación gratis en nuestros modelos de 12.000, 18.000 y 24.000 BTU. Aprovecha y aniquen. Hay más información en nuestras redes como @Inverfin. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Te pregunto, Ariel, ¿no es un mejor camino la Sudamericana que la Libertadores para Olimpia? El olimpista quiere la Copa. Dani, no es un mejor camino, ¿eh? Mira que yo, de Diego a Saque llega a una gritar... parafernalia, ¿no? ¿Qué Sudamericana? Sudamericana sí será de repente un premio consuelo ahora. No puede ser consuelo. La única copa que le falta. ¿Vos sabés lo que es? Un cuento chino. El olimpista quiere Copa Libertadores. ¿Cómo que cuento chino, hermano? O sea, ¿vos crees conocer todos los trofeos que ganó? La única que le falta es la Copa. No, pero entre elegir entre la Sudamericana, la Copa. No, para más, fíjate con toda la cuenta y todo que tiene sin poder contratar con 40 jugadores lesionados. Y por eso, una Copa otra vez. Y por inteligencia. Imagínate si está mejor. Pero te planteo, porque es el camino más fácil, o sea, no más fácil. Fácil, más accesible. Es más difícil ganar la Copa Libertadores. No sé, Boyanio le mandó en octavos también mandó fuera de la Copa, ¿verdad? De los Sudamericanos. Tanto así también. Y este año hizo una mejor campaña internacional limpia en Copa Libertadores. En Copa. No, pregunto, Dani, Fabio, Federico. Yo entiendo tu planteamiento, pero rechazo. ¿Sabes por qué? Porque entrar en la Libertadores, por ejemplo, a través del acumulativo, porque a ver, tu planteamiento, quiero entenderte, Bruno, es acumulativo Libertadores. Porque no me imagino que vos estés planteando fase de grupo Libertadores o Sudamericana, no. ¿Sabes por qué? Porque el mero hecho de ingresar a la Libertadores te sigue habilitando para la Sudamericana, ¿se entiende? Mientras que entrar, entre comillas, de forma directa a la Sudamericana es todo un riesgo. No es como la Sudamericana de antes. Mi respuesta va por ahí también. Yo creo que si vos presentás que va a arrancar en la Sudamericana o va a arrancar en la última fase de la Libertadores, me parece que sigue eligiendo Libertadores. Ahora si por la coyuntura se va a la Sudamericana, sí, va a agarrar el desafío como agarran varios, ¿verdad? Pero yo creo que si le dan a elegir entre arrancar como aquella vez contra Vallejo y después seguir en la Libertadores o arrancar en la Sudamericana, me parece que elige siempre
Libertadores del hincha olímpico. No, por eso, o sea, yo creo que si el planteamiento, Bruno, era hace 2-3 años, mira que acá hicimos con Juanma, llegamos Cerro, a hacer un sondeo claro, alguna vez. y mira que pero en esa hoy época, te digo, hoy con la coyuntura del Olimpia. No, pero te acabo de decir que yo sé entrar que a la libertad. No. Yo sé que recién estuviste con otra cosa, pero te repito, para que la audiencia se vea por qué Dani le está diciendo 2 veces lo mismo. Hoy entrar a la Libertadores también es una especie de seguro para entrar a la Sudamericana. Por ejemplo, agarrar el caso... pero estamos hablando en el caso que no alcance ingresar a Libertadores. No hay mal que por bien no venga. Vamos al momento ahora. Vamos a suponer que no llegue. Por eso nomás te estoy diciendo. Sí, pero Olimpia no está tan lejos ahora de la zona Libertadores. A 3 quedó del... ¿A cuánto quedó? A 6 de Trinidense. Con un partido menos. Con un partido menos, bueno, claro. Está bien. Bueno, no, lo que te quiero decir es que el hincha Olimpia es realista. Sabe que el campeonato es muy difícil. Que el miércoles es la última bala. Y si no logran ese objetivo, te van a insistir que por el acumulativo Olimpia tiene que entrar en la Libertadores y no en la Sudamericana. La Libertadores siempre va a ser el objetivo del hincha Olimpia, la Sudamericana no. Pero, Fabio, ese es un caso ya en el que ya perdió todo, ve que tambalea todo, no va a poder... Pero esa se parece más a la argumentación de Ariel, porque la Libertadores, yo le encuentro la vuelta, por eso le dije a Bruno, yo entiendo el planteamiento y hasta acepto, porque mira que está el tema de, a ver, ¿cuál Olimpia te puede preguntar el hincha? El Olimpia del 24, ¿va a poder levantar? ¿Va a renovar contratos? Mira que Espínola está a préstamo, Zavala está a préstamo, Romaña está a préstamo, Ramón Martínez está a préstamo. Termina el contrato Ale Silva, Tito Torres. O sea, entonces, voy nomás a lo siguiente. Agarrar el caso de Fortaleza. Fortaleza fue un equipo que fue eliminado por Cerro en la pre-Libertadores. Mañana juega semifinales de la Sudamericana. O sea, voy nomás hay muchos casos donde el que entró Libertadores después va a la Sudamericana. Entonces, yo cuando le digo a Bruno no al planteamiento original, no es porque como vos o Ariel decía, no, pero el hincha quiere, perfecto, voy nomás que es la misma ruta. En la Sudamericana si entras como 4-7 de Paraguay, en 2 partidos contra tu par, te podés quedar sin competencia internacional, mientras que en la Libertadores es como que hay un seguro si pasa fase 2. O sea, en aquel Olimpia de Cáceres, donde todavía se recuerda cómo le eliminó a Fluminense. Es razonable lo que decís, porque normalmente te tocan equipos teóricamente hablando accesibles, ¿verdad? Casi nunca un equipo paraguayo, Bruno, queda fuera en la fase 1 o sea, en la fase y claro, 2. vos pasás ya a la fase 2 y tenés la Sudamericana, o sea, el mismo camino. Por eso. O sea que Olimpia tiene que ir por todo por la Libertadores, acumulativo la Libertadores el tema. Es que pero si no llega, nomás te estoy diciendo, si no llega, por eso yo dije si no llega. ¿Verdad? Por eso yo no estoy de acuerdo con Ariel y cuando dice, no, pero el hincha, todos sabemos qué es lo que quiere, pero ir a la Libertadores no es renunciamiento pero a la es como que Sudamericana. te sentás en el restaurante, te traen un plato y vos decís, bueno, pues yo quería el otro, pero esto no está nada mal, ¿eh? Sobre hecho consumado, por supuesto. Esto está rico, si está bien. Si no te pudiste a la Copa y te vas a la Sudamericana, perfecto, listo, ahí le apuntás toda la artillería. Pero eso de elegir me parece que no, te voy a apuntar y hasta la última consecuencia, agotar toda la distancia. Es que no se puede elegir si vas por la misma ruta, o sea, vos por acumulativo vas a entrar a la Libertadores y a la Sudamericana siempre y cuando no seas campeón. Entonces, que a 2 fechas Olimpia vamos nomás eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Por eso yo dije, si no llega Olimpia en el acumulativo para la Libertadores, a mí, yo te digo, yo no despreciaría lo de la Sudamericana, hermano querido. No, es un campeonato accesible, claro. más accesible, más accesible que la Libertadores. Claro, no y el torneo que no tiene Olimpia. Pero si hay que optar, como fue tu pregunta también, ¿por cuál optaría? Creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Siempre la Libertadores. La Libertadores. Mira que lo último que planteaste, si es que se da, y más allá que se puede enojar el hincha de Olimpia, mira, pues ya lo están descartando, no. Esto es repercusión del empate muy doloroso para todo Olimpia del sábado pasado. Pues lo que es fase de grupo de Sudamericana para equipos como Olimpia, medio depre, o sea, fase de grupo que el United juegue la Europa League. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Lo jugaron, claro, por eso. Y en ese momento vas a decir, ¿vas a priorizar el torneo de apertura que te da ticket a la Libertadores fase de grupo o capaz te toca ya, no sé, Guyana y esa cuestión? No, además te digo, vos pasando 2 fases de la Libertadores, ¿cuánto recaudas? Está también el tema del dinero.
¿Cuánto te da la Conmebol y cuánto recaudás a nivel de, ¿cómo se llama?, de partidos jugados en casa? Costa que Olimpia va a cerrar su puerta en teoría ahora, en diciembre del 2023, y la construcción duraría 2 años aproximadamente. Sí. Eso nos dijo el ingeniero la otra. Johnny, vos le hiciste la nota. No le da participación a Johnny. Porque Johnny no sí. puede opinar, no puede hablar, porque él conoce más a Olimpia que todos nosotros, pero... ¿Cuál es el pensamiento, por ejemplo, de Johnny? ¿Cuál es tu pensamiento sobre lo que estamos hablando? El tema de la Libertadores Sudamericana. ¿O inaceptable lo de la Sudamericana? No, yo soy de la idea, Bruno, que la Copa Libertadores es muy difícil para no brasileños y no argentinos. Entonces hay que ir por la Copa Sudamericana. Una opinión que no va a gustar mucho, pero es mi idea. ¿Viste? No ¿Viste? sé si públicamente es decirlo, pero por lo menos allí internamente, muchachos, vayamos con tranquilidad y llegar a la Copa Sudamericana. Y yo creo que Olimpia juega a Sudamericana, Bruno, con Arce, con este grupo, con Derlis, con Saúl recuperado. Es serio candidato para hacer una buena campaña en Copa Sudamericana. Bueno, Fabio. No le convence eso al hincha. ¿Qué Copa Sudamericana? Vamos a escucharle a los amigos del WhatsApp, ¿no? 0972-730-730. Johnny, probable equipo de Olimpia o ya tenés el equipo confirmado de Olimpia para el miércoles ante Libertad. ¿A qué hora arranca el miércoles, muchachos? En la Huerta se juega el partido. 19:30. Cerro Ameliano, 17 horas en Villarrica. Copa Paraguay, el miércoles también. Bueno, Johnny. Sí, probable equipo, con las dudas. Espínola, que consultaba sobre su situación. Olimpia tiene que comprar su pase en diciembre. El futbolista quiere jugar. Veremos cómo llega la recuperación de Gastón Olvera. Quiere tener continuidad Juan Espínola para entrar al servicio de Daniel Garnero para la selección nacional. El lateral por la zona derecha sería Sergio Tálvaro, los centrales Junior Barreto, que está levantando su nivel, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. El medio campo, Fernando Cardoso, Alejandro Silva, Richard Ortiz, volvería Tito Torres y adelante Brian Montenegro, a ver si quién lo acompaña, Walter González o Guillermo Paiva, para lo que será el partido contra Libertad 19:30 en la Huerta el próximo miércoles. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, oche, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos, oche, para todos los gustos, son riquísimos. Productos oche, lo mejor. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando, trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutás de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente, llevando 2 o más productos iguales. Ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonás con cualquier medio de pago en Luque, Areguay y Nitagua. El Cacique si te conviene. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024. Dirección Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Me parece una pregunta muy ridícula, porque si Johnny dice hablar internamente para ir por la Sudamericana, quiere decir que van a jugar a perder los partidos que quedan para quedarse en la Sudamericana. Qué ridículo. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje SAIT de calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Olimpia es el único equipo en Sudamérica en llegar a una final en todas las décadas, y esta década no se tiene que romper esa racha. No hay ni punto de comparación. Si nos vamos a la Sudamericana es un fracaso. Seguimos con más audio WhatsApp. Aguantame un ratito, Evar, por favor. 0972-730-730.
No, está bien como opción la Sudamericana, pero Olimpia, tricampeón de América, campeón del mundo, es Copa Libertadores de América. Copa Libertadores de América. A eso tiene que apuntar. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Bray. Elegí X-Bray, llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Septiembre, mes para festejar no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Le digo a este aparato que le acaba de decir ridículo a Johnny, que Olimpia no va a jugar a perder, pero tampoco Olimpia está jugando a ganar. Desastre con ese equipo. Bruno, y mirando nuestro campeonato, nuestra situación de fútbol paraguayo, a todos los equipos paraguayos le conviene más la Sudamericana, porque todos los que se van en 2024 en la primera ronda se van a eliminar todos, y mejor Sudamericana, pues ya estoy para la pusatrongo, pues el equipo está tu y que tú bebé ya pues Patrick Kine. Muchachos mateco, yo soy olimpista también, pero soy realista. Esos tipos que dicen, un fracaso, no hay equipo, gente, va de la Milagro y la Bellabosea, no van a competir con el Brasil. Yo prefiero la Sudamericana por ahora para que Olimpia pueda pagar sus deudas y despertar ese gigante dormido que está nuevamente. Creí que lo importante de hacer la Libertadores cuando uno se tiene equipo, tenerle a Paiva, a González y eso. Va, y que Libertadores gana esta prisa. ¿Qué tal, Bruno de la Mesa? Desde Suiza lo estoy escuchando. Si me firmas fase de grupo de la Libertadores o una final en la Sudamericana, claro que optaría por la final de la Sudamericana. Pero nadie te puede garantizar que eso va a ser así, ¿verdad? Le sigo escuchando. Vení al Shopping Mariscal. Starbucks abrió su segunda tienda de Paraguay para que disfrutes de experiencias únicas especialmente para vos. ¡Te esperamos! Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. No, pero Olimpia con segunda ronda ya más la mitad, otro la llegima de opinarse, otro la llegima. Buenas tardes, Radio Carinal, hola Porte Bruno y tu equipo, no hay por equipo paraguayo por el momento. Unos cuantos jugadores, pues Sacón Colonia, hay por mi brasilero en donde veo Ripa y que oso su padre y se ha oído. Buenas tardes, Matecoina, Bruno y la mesa que compone ahí de Ciudad del Este. Una cosa, de la cancha de Sol de América a la cancha de Guaraní. No sé cómo te voy a explicar, pero Monburger Treivio televisando ya sabéis más la pelota. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Y la verdad que con todo lo que... Yo siempre prefiero la Copa Libertadores, ¿verdad? Pero en la situación en que está Olimpia no estaría mal también dedicarle un poco la Sudamericana. Así como se dice, es la única copa que nos falta. ¿Por qué no? ¿Qué tal, Brunito? ¿Cómo andaba, papá? 1000 veces prefiero fase 1 de Libertadores que un cuarto de final de Sudamericana.
Libertadores es la obsesión, Bruno. Libertadores es el tema. Bueno, con respecto al partido del miércoles de Olimpia Libertad, para los hinchas de Olimpia, Libertad establece 600 entradas que van a poder comprar los hinchas de Olimpia para el partido, más las 100 de gentileza que son obligación en el reglamento de APF. 600 entradas para los hinchas de Olimpia el miércoles para el partido ante Libertad, 19:30 horas en la Huerta. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Cumplimos 27 años de aniversario en Sueño Lar y los regalos son para vos. Comprando cualquiera de nuestros sommiers de línea alta, te regalamos un voucher para tus electrodomésticos de hasta 700.000 guaraníes. Además, aprovecha nuestro 40% de descuento en productos nacionales y hasta 10 cuotas sin intereses en nuestra línea alta de Sommiers. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. Bueno, Tite es el principal candidato a reemplazar a Sampaoli. Estaba viendo una estadística que Sampaoli perdió todo lo que jugó, será. Perdió la final de la Copa Brasil, perdió todo lo que jugó, perdió. Vidal parece que tiene razón, ¿eh? Arturo Vidal, te acuerdas que era perdedor. ¿Cuándo se fue? Y Vidal se fue para Paranaense. Sí. Y la frase que reportaron ayer después de perder la final en el Morumbí en el vestuario, espectacular. El pie la palabra para hablar ahí en el vestuario. Y le dice al grupo, ustedes no supieron aprovecharme como yo tampoco pude aprovecharlos. Ah, no, entonces inminente. Tite, el experimentado técnico, es el candidato. Pero para el 2024, ¿eh? Yo creo que el tema es que hay 2 millones de euros que... Pero eso para Flamengo, una rascada. Ahora mismo, no sé. Yo creo que se vaya este señor. Y déjame decirte, desde muy lejos No, pero justo además le termina ganando. Ayer la otra vez, vos sabés, Dorival, el técnico de San Pablo, el que fue echado o al quien no le renovaron. Vos sabés que él se pasó consolándole a todos los jugadores de Flamengo, y lo de Flamengo, lo que dijimos en el partido de ida. Ellos le tienen más cariño a Dorival, el ex técnico de Flamengo, que a Sampaoli. Y ayer inclusive algunos jugadores de San Pablo decían, gracias a la directiva de Flamengo por haberle echado a Dorival, que es nuestro técnico y que significó en la resolución de la Copa de Brasil, que ganó San Pablo en el global 2-1. Ganó Libertad ante Nacional, partido duro, 3-2. Ganó Guaraní. ¿Qué va a pasar en Luqueño? Dicen que Sasú es uno de los candidatos. Pero hasta ahora Julio Cáceres continúa, no hubo una información oficial. 600 entradas le da Libertad a Olimpia para el miércoles 19:30 en la Huerta, partido de regularización. Y la noticia que lanzaba Federico hoy, después iremos en orden por los partidos del campeonato y compañía. La pregunta, lo de Vareiro, el zorrito Vareiro, Adam Vareiro. Si lo trae ahora, está en la lista de reservados que no estaba en el combo de Barro de Lobo. Exacto. Ese ya es un gran paso. Ahora ya está. El primer paso, primer yo paso, me quedo con el título de Federico también. Sí. Primer paso. Ahora la pregunta es, ¿ya tiene que ser titular y con quién? A mí yo viendo los delanteros que tenemos que nos hacen goles y que a mí me enfada muchísimo. ¿Contra quién y cómo? Porque si vos me preguntás a mí, contra Argentina, yo lo pondría él como único delantero. Sí, claro, así juega Garnero, con un centro atacante. Y después con extremos. Potencia, pelea. No, claro, va a haber, se supone que en un momento va a estar solo, ¿verdad? Va a estar muy solo y él se la arregla. Pelea rápido para aprovechar espacios vacíos. Bolivia se va a venir a cerrar acá, va a ser diferente, pero entre Ábalos, González y los otros delanteros me parece que Adam, con las diagonales que mete, arranca de atrás. Yo creo que con 2 puntos, por ejemplo, con Tony Sanabria sería ideal. Yo creo que le puede... Tony, si es que bajo con 2, pero... No creo. Pero yo creo que sí lo puede explotar bien Garnero desde el punto de vista que él no fue tenido en cuenta. Creo que va a venir con mucha hambre, con ganas de mostrarse en la selección. Y puede ser ese factor bueno para nosotros en el sentido de pelotas largas, aguanta un balón a espaldas del arco rival y van llegando los volantes, los extremos. Contra Bolivia poner 3 delanteros. Sí, ahí sí que poner 3 delanteros. ¿Por qué te ríes? Sí. No, claro. No, va a ser 2 contra Bolivia y 1 contra Argentina. ¿Y vos qué le pones a Adam? Porque mirá que está lo de Tony Sanabria también.
Tony, vamos a ver, porque él también estaba en la lista reservada, pero él no fue convocado. Después se produce la lesión. Por ahí se Pero ahora se empieza de cero, pues, Dani. Hubo contrato ya con sé, él. no. Y justamente, yo no sé si ya es para despachar Foja cero. Ábalos. Foja cero, hermano. No, ya sé. Ese es para los que estaban vedados. Yo te digo de los que venían jugando. En el caso de Gabriel Ábalos. Para mí Ábalos no jugó mal. Y tácticamente Ábalos le da mucho a los técnicos que quieren ese trabajo, especialmente los que juegan con uno. ¿Y Tony Sanabria con Adam Vareiro no pueden jugar juntos? Contra Argentina no creo. Sí, yo podría jugar el partido local. El del local. No, Garnero va a jugar con un solo punta Pero contra Argentina. Un solo punta. Sí, sí. De hecho, inclusive pues con partidos de local con Libertad siempre jugaba con un solo punta, pero con dos extremos que llegaban permanentemente también, como el caso Tito y- por derecha, Tito y Lorenzo Son por delanteros en izquierda. realidad, ¿verdad? Son- Son delanteros. Claro, tranquilamente puede ser Tito y Sosa, ¿verdad? Por ejemplo, Pero- ¿verdad? Tener un pero por ejemplo. eso, o sea, el hecho de que vos digas juega con uno no es esa frase peyorativa que terminó cargándose a Guillermo Barros Esqueloto por el segundo tiempo contra Perú. O sea, él siguió jugando con un solo delantero, pero yo creo que hasta te descuida y el propio seleccionador puede decir, y si yo juego con Tito, Almirón, Sosa, mal delantero, no es que juego con uno, sino estoy jugando con tres. Claro. Pero bueno, yo creo que es un poco lo que hace rato hablábamos del Tacuarembó Olimpia. Cuando vos tenés un rival que ya abierta y explícitamente está jugando cerca del arco del arco propio, vos tenés que forzar a veces para que, como vos hace rato decía Fabio, el wing o el lateral que levante la cabeza vea por lo menos tres camisetas propias y Claro. no ver una sola contra tres. Allí no hay sentido de tirar un Totalmente. centro. Mira, habrá que ver también si Garnero no cambia, porque en Olimpia le había jugado con distintas figuras, o con otra figura en todo caso. No, Olimpia jugó esta más figura- 4-4 Por eso, Sí. por y eso. en Libertad jugó 4-3. Así mismo. Tapero Villa sortea una Bronco Sport 4x4, 0 kilómetros. Con tu compra de unidades Ford New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, podés llevarte un tanque lleno de regalo. Encontrarás en tu Inverfin más cercano o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farma Oliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farma Oliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farma Oliva. Perdón para cerrar, Federico, ¿vos lo ponés a Adam Vareiro? Sí, te ¿En tu dije, equipo? sí. Lo pongo porque me da eso, ¿verdad? Juega de frente al arco, puede encontrar espacio, tiene buena diagonal, pica al vacío. Ábalo hace el otro trabajo, gira, lucha con los defensores, pero me parece que es más lento para aprovechar un espacio vacío que se puede dar en la cancha de River. 13:12. Juan José Zapag, para el que no escuchó la radio, habló con nosotros hoy bastante picante, fuerte, varios temas, y venimos con Libertad Olimpia el miércoles. Partido que puede, para mí, definir el campeonato ya, muy prematuramente. Poner al aire Juan José Zapag. Muy tranquila su vida, por eso estoy hablando de cómo habla un caballero. Estoy seguro de que le va a ir bien en el futuro. Hoy no le salió, 6 partidos no da. Lo que no se puede dar es más tiempo. No solamente hemos perdido muchos puntos, tampoco convencía al fútbol. Entonces cuando nos genera muchas opciones va a ser más difícil ganar, ¿verdad? Pero ha trabajado notablemente, no fue suficiente por lo visto en términos de resultados. Y todavía le debe faltar, ¿verdad? Y va a trabajar en eso, pero yo estoy seguro que en algún momento va a llegar la posibilidad de que él se destaque como técnico, no tengo ninguna, en primera división. Hoy por hoy ya está, el cambio se dio, tal vez tardamos un poco, pero no me voy a quedar preocupado por eso. Más bien celebro que el cambio se dio otra vez con gente del club,
¿verdad? Que internamente nos viene muy bien por la relación con la formativa, por todo el engranaje estructural que es Cerro Porteño hoy. Muy tranquila esa transición interna, casi en familia. Primero que todo, creo que no hay otra opción importante. Creo que no hay una oferta que se le acerque. Y segundo, no podemos desperdiciar puntos de ese nivel. Ese es mi concepto comercial. Olvídate de los clubes. Nosotros tenemos contratos independientes de la camiseta que no tiene nada que ver a PF, que nos va a tocar negociar con la gente de Tigo también, y que lo va a hacer el tradicional rival seguramente en su momento. Vamos a lo que tenemos en el mejor contrato posible. Necesitamos los clubes un respaldo. Yo no soy presidente del Club Cerro Porteño, y he mostrado, verán, las buenas y las malas, cómo se mantiene y cómo se trabaja en un club, el club más grande del Paraguay. Ya sé que nos falta mayores resultados y todo, pero no importa. Ya te dije, ¿quién ganó algo más que yo? Nadie, solamente una persona. Sé que tengo demasiado respaldo popular, aunque las cosas no vayan bien, porque mi pueblo sabe lo que he administrado un club, lo difícil que es. Yo no juego los partidos, nosotros tenemos que recibir las críticas. Esto pues ya es estúpido. Se juntaron entre 16 y dice que son 300, o sea, un chiste, Bruno. Lo que me están viendo es un lindo chiste. Cerro es el que tiene mayor puntaje hoy en formativa, y este técnico que está haciendo jugar ahora más que Avilán, un poco más. Así que, ¿dónde está mala gestión? Si eso es mala gestión, mala nueva olla, más cambiar 6 jugadores, salieron por la puerta grandes. Ese es un ejemplo de institucionalidad. No una nota a un Juan de los Palotes, aunque sea vitalicio. Yo también soy socio vitalicio. O sea, en pocas palabras, le atendería como socio vitalicio, no como presidente, de una nota estúpida como esa, que en mi ausencia dice que no le recibieron un chiste. Qué lindo chiste ese. Si ustedes ven toda la historia de toda esta gente, da pena, ¿verdad? Esto no te hace correr a vos ni en lo más mínimo. Pero ¿cómo me hace correr, che pelagato, por favor? Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar. Vos me llamaste para temas importantes, no estupideces, chisme de amarillita. Pero mira que él escribe en sus redes sociales, no, yo te juro que no. Es Ullón, que está no de poder, corrupto, empleado público, y el gobierno. Es que no es joder, no. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios. Contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortin. El pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortin rinde hasta 10 tragos. Pomelo con la etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Bueno, podemos ir a lo internacional. 13:17, por favor, mi querido Ovi. Y queda picando lo de Olimpia, lo de Cerro, lo de Libertad. Vamos con la presentación, por favor. Tenemos fútbol a partir del miércoles. Tenemos Libertadores. Martes. Mañana tenemos Sudamericana. Vamos a ir con todos esos anuncios. Sí, tenemos los partidos. Bueno, tenemos martes, miércoles, jueves. Vamos con la presentación. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Copa Sudamericana para mañana, que arranca con la fase de semifinales. Corinthians va a recibir a Fortaleza. El equipo Fortaleza fue despedido por sus hinchas. Fue impresionante todo lo que significa para ellos estar en esta instancia para el equipo de Fortaleza. 20-30 horas este partido. Corinthians, por supuesto, con Matías Rojas. Hay que ver si juega Ángel Romero para este partido de Copa Sudamericana, que va a tener su otra semifinal el día miércoles.
Liga de Quito va a recibir a Defensa y Justicia, partido que va a arrancar a las 18 horas. Y ya también arranca el primer partido de semifinales de la Copa Libertadores. Fluminense recibe al Inter, 20-30 horas, este partido el día miércoles. Para el jueves, el otro partido de semifinal de la Copa Libertadores, Boca recibe a Palmeiras, partido que va a arrancar a las 20-30 horas, Copa Libertadores de América. ¿Sabes quién ya está en problemas otra vez? A ver, con ¿quién? Problema, Fabio. A ver quién. Neymar. ¿Y ahora qué le pasó a Neymar? Y ya se peleó con el técnico se enfrentó o sea, Neymar le enfrentó al técnico. Y el técnico le critica. Jorge Jesús es el técnico. Justo te iba a decir, el mismo que Tacuara alguna vez se enfrentó con él. Sí, ese mismo, el que lo dirigía a Tacuara en Benfica y vino al fútbol brasileño. Flamengo, campeón Libertadores. Campeón de América. La prensa ya le cuestiona muchísimo a Neymar, porque no está rendiendo. ¿Y qué va a pasar con él? Porque Azaí y Guaraná y todo mandó pedir para que le lleven en un avión especial. No, en serio le estoy contando. Y se tomó muy en serio que se iba al paraíso para seguir disfrutando la vida. No, pero ya le están criticando, ¿verdad? Él digo, pero mira, se encontró con una prensa dura ahí en Arabia. No, el técnico mismo le cuestiona. Sí, y según la prensa. Inclusive ya le había cuestionado porque viajó, porque vino para las eliminatorias con Brasil, Jorge Jesús. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol nutre tus emociones. Que Neymar mismo pidió la destitución del técnico, Federico, ¿verdad? Sí, así es en Brasil. El periodista Ademir Quintino dijo que Neymar incluso habría preparado un contrato corto con Arabia para volver al Santos antes de la Copa del Mundo. Lo dijo este periodista. Neymar se adecuó al Santos, pidió volver, tengo amigos en común con Neymar, a quienes no nombraré, pero él tiene un deseo muy fuerte de regresar al Santos. Y después en una parte dice, Neymar pide que echen a Jorge Jesús. Según información proporcionada por el canal Sport Italia y otras fuentes, los directivos del club Al Hilal han sostenido recientemente una reunión con el agente de Jorge Jesús para evaluar la posibilidad de rescindir contrato del entrenador. Esta decisión podría estar influenciada por una petición de Neymar, a pesar que el equipo se encuentra en la segunda posición en la clasificación. Bueno, imagínate el peso que tiene. Bueno, lo de Cerro Porteño, muchachos, para ir en orden. No sé, lo de Libertad también, está lo de Guaraní, está lo de Olimpia, ¿por dónde quieren empezar? Yo creo que cronológicamente ya sí habíamos empezado el programa, lo del Cerro, de Bernay. O sea, también me parece que hay un mérito futbolístico porque puso un mediocampo donde jugaban 2, jugaron 3. Colocó como extremos a Pachi. Núñez me parece que se sumó muy bien. Lo de Tobías mismo. Además de lo que ya hablábamos, porque objetivamente vos decís, espera, este es el mismo equipo que con uno más no pudo hacerle un gol a Guaraní y con uno menos le hizo 2 goles más a Guairiña. Porque desde la expulsión equivocada a Brock, yo creo que también mostraron esa otra faceta que no tuvo en el ciclo Gavilán, que es la solidaridad. Porque vos decís en algún momento en ese 4-4-1, los extremos eran Pachi y Cecilio. No son precisamente los primeros que te vienen a la cabeza cuando vos hablas de solidaridad. Y ellos estuvieron y Cecilio fue el que forzó para el tercer gol, el de la tranquilidad. Y después el doblete de Alfio, por eso me parece que hubo, o sea, todo lo diferente. Antes, a veces mismo encuentre las 7 diferencias. Creo que hubo más de 7 diferencias entre el ciclo de Gavilán y lo que se mostró el viernes. Néstor Camacho, ¿qué tal, Néstor? Felicidades, ¿cómo estás? Hola, Bruno, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, bien. Bueno, primero quiero preguntarte, para entrar en el tema guaraní,
Vos lo conocés muy bien a Garnero porque estuviste en 2 ciclos con él en Guaraní, en Olimpia. Su nominación a la selección, ¿qué le puede dar, Néstor? Y sí, la verdad trabajamos mucho tiempo con su cuerpo técnico y lo conozco bastante bien, ¿verdad? Su forma de trabajo, su idea de juego. Yo creo que le va a venir muy bien a la selección porque él conoce bastante bien el fútbol paraguayo, conoce bastante bien a casi todos los jugadores, así que con su practicidad, con lo simple que él trata de entender el fútbol y hacer entender a los jugadores, es lo que nosotros necesitamos ahora. Nosotros tenemos poco tiempo, las exigencias son muy altas y bueno, ojalá que les pueda ir bien, ojalá que se puedan acomodar bien, que los jugadores puedan asimilar esa idea de juego que él tiene y de esa manera que se vengan los resultados, ¿verdad? Que es lo que todos queremos. Bueno, Romeo Benítez, ¿para qué está, Néstor? Le diste el pase para el segundo, pero vemos nosotros una condición extraordinaria de este muchacho. La velocidad que tiene es impresionante. Cuando te pica, se te fue. Sinceramente tiene muchísimas condiciones, mucha calidad, mucha explosividad, mucha dinámica, o sea, para adelante se rompe cualquier línea defensiva, así que nosotros tratamos de apoyarlo, de ayudarlo, de que tenga esa confianza, esa soltura para poder jugar y bueno, de esa manera lo estamos disfrutando, nos está dando mucho al equipo, a la institución, así que yo creo que dentro de poco lo estaremos viendo en otro fútbol. Néstor, ¿crees que si el miércoles gana Libertad se acaba el campeonato? No, falta mucho todavía por jugarse, pero sí, yo creo que se va a cortar solo, yo creo que va a sacar una diferencia muy grande, pero también tiene que jugar de vuelta esta segunda rueda con todos los equipos que están peleando ahí en el segundo o tercer lugar y todo puede pasar, falta muchísimo todavía, falta mucho por aquí en nuestro torneo yo creo que 3-4 partidos seguidos, ya sea ganando o perdiendo, se marca mucha diferencia. Obviamente estamos hablando de Libertad, que es un equipo sólido, que viene jugando bastante bien, que tiene un plantel que hace rato están juntos, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Propósito, Néstor, del partido que ustedes tienen el próximo fin de semana, enfrentan justamente a Libertad y están ahí a 6 puntos, si gana Libertad el miércoles quizás a 9, pero pueden seguir peleando ustedes. Con la llegada de Müller me parece que el equipo corrigió ciertos aspectos negativos que tenía en el juego, en el funcionamiento, y por eso este crecimiento, ¿crees, Néstor? Sí, así mismo, yo creo que los resultados y la seguidilla de partidos que venimos metiendo, yo creo que eso ayuda mucho en la confianza, ayudó bastante al cuerpo técnico que vino a trabajar de cero, obviamente el trabajo que el cuerpo técnico está realizando se está viendo en los partidos, se está viendo la mano del técnico, ¿verdad? Lo que él pide, lo que él propone, y nosotros asimilando esa idea, ¿verdad? Así que yo creo que los resultados mandan y eso nos ayuda a trabajar tranquilos, a estar con confianza, con alegría, y eso es muy importante en el fútbol. Néstor, felicidades por el triunfo el fin de semana. Y no quiero olvidar a Federico Santander porque para el primer gol él la mata contra el pecho, era una asistencia espectacular. Así que bueno, y lo de Néstor también como siempre impecable. Gracias, Néstor, muy amable. Gracias, Bruno, hasta luego. Un abrazo. Néstor Camacho, jugador de Guaraní. Con cubiertas como Tiger andas sin preocupaciones porque tus Cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Encontrarás en Chacomer y todos los distribuidores del país. Hablando de cubiertas, democratizamos el bloque de las calles, las avenidas, 0972-730-730. ¿Qué arteria está difícil, complicada, tránsito pesado, semáforos sin funcionar?
algún lugar donde no haya ningún inconveniente, ruta libre, no sé. 0972-730-730. Foto y todo pueden enviar si quieren. Audio no hay ningún problema. 0972-730-730. Vamos a hacer el bloque de otra manera, hermano. Acá cayó la... Bueno, entra Gary. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luane Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Qué pasa con la ANDE? Hay un comunicado de la ANDE. 24 grados que tenés que usar tu aire. Dice, no necesitas poner en 19 grados tu aire acondicionado. Acordate de usar mejor y pagar menos. Y regular 24 grados, igual vas a estar cómodo. Atentamente la ANDE. O sea que Esto no, esto pero mandó esta no es la Johnny. misma ANDE que te pedía que no consuma, trata de no usar el aire y compañía. Claro, pero esto es el contexto de nuestra transmisión del sábado, porque Johnny levantó este tuit de hace media hora aproximadamente de la ANDE en el grupo, porque él decía entre 24 y Yo le tuvo 26. 26. Claro. 26. Y yo le dije, en mi caso 23 más o Yo menos. 21. Según la Pero- NASA, 21 grados, hermano. Yo no creo que Paraguay esté por encima de la NASA. Mira que el sábado dijimos que justamente el equivalente de ANDE de la Argentina era la que había colocado ese tema de entre 24 y 26. Nuestro reporte, el tránsito, muchachos. ¿Cómo bastamos será? Bueno, tener lo destacado hoy. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y dentro de la entrevista con Juan José Zapag y su peculiar manera de responder a las preguntas, se le consultó sobre la situación en cuanto a la oposición, los que critican el trabajo, la administración del actual presidente, disparó contra los opositores y contra Julio Ullón. Nosotros tenemos que recibir las críticas. Esto pues ya es estúpido. Se juntaron entre 16 y dice que son 300, o sea, un chiste, Bruno. Lo que me están viendo es un lindo chiste. Cerro es el que tiene mayor puntaje hoy en formativa y este técnico que está haciendo jugar ahora, más que Adirán un poco más. Así que, ¿dónde está la mala gestión? Si eso es mala gestión, mala nueva olla, más cambiar 6 jugadores, salieron por las puertas grandes. Ese es un ejemplo de institucionalidad. No una nota a un Juan de los Palotes, aunque sea vitalicio. Yo también soy socio vitalicio. O sea, en pocas palabras, le atendería como socio vitalicio, no como presidente, y una nota estúpida como esa, que en mi ausencia dice que no le recibieron un chiste. Qué lindo chiste ese. Si ustedes ven toda la historia de toda esta gente, da pena, ¿verdad? Esto no te hace correr a vos ni en lo más mínimo. Pero ¿cómo me hace correr tres pelagatos, por favor? No. ¿Quién es Ullón? Que está tomado de poder, corrupto, empleado público. Y el gobierno. ¿Por qué no le puede traer a Guti? Le va a traer a Guti. Dejemos nada de joder, boludo. No vaya más a hablar de cualquier boludo. Y también siguió hablando el presidente de Cerro Porteño, y cuando se le consultó el tema de la ampliación del estadio de Olimpia, quizás siguiendo un poco el modelo de la nueva olla, ¿qué dijo el presidente de Cerro? Quisito que tengan ese espíritu de arreglar un poco, porque la verdad es que los partidos que nos vamos a ver ahí no vemos ni la pelota cuando cruza, porque los palcos están muy por debajo del nivel cancha, y nosotros cuando vamos a ver los partidos ahí queremos ver más partidos, ¿verdad? Cuando nos toca jugar visitante. Así que bienvenido, que trabajen, que mejoren y que siempre se disfrutan del espectáculo mejor cuando más comodidad hay, así que ojalá le vaya muy bien.
El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Bueno, tema, acá por ejemplo me envía alguien un mensaje, no van a hablar de lo que pasó ayer, 43 grados de sensación térmica, se jugó la final de la Liga Encarnacena a las 15 horas, teniendo un flor de estadio que está al pedo, dice un oyente. Sacó Tire Ramírez, el ministro de Deportes, sacó una, no sé si es una, ¿cómo sería un...? Tipo circular, comunicado. Una resolución. ¿Qué decía? Resolución del Ministerio. De 8 a 17 horas no se puede practicar fútbol, deporte. No era de 10. No, perdón, de 10. No, inclusive la APF reprogramó y por eso puso las 8 de la mañana la división intermedia ayer. No, es de 10 a 17 horas. Me corrijo. Sí. Gracias, Dani. Igual me parece que de poco... Pero mira que corre para los colegios, por ejemplo. Claro. Pero... ¿Y ahí cómo hace si 30 grados habla de la temperatura también? Y ahí me parece que se le fue la mano. Se fueron de un extremo al otro porque acá habíamos analizado, Bruno, que el decreto que tenía vigencia hablaba de horario de verano. Pero ¿qué pasa? Horario de verano es recién desde el próximo domingo y había este desfasaje más. Cuando toque el horario de verano vamos a tener una temperatura más de primavera, porque esto como que el miércoles va a tener un descenso importante. Pero si ponen 30 grados, ¿cuántos partidos solemos tener que supera 30 grados? 30 grados. Y por eso, se le va de la mano de un lado del otro. Sí, de un extremo a otro, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hacer lo que Obi, vamos a ver cómo sacamos el chanchito del horno, a ver. Estado del tránsito es presentado por Petrobras, somos calidad en movimiento. Acá me reporta un amigo al WhatsApp, terminación 458, caño roto de ESAP en Eusebio Ayala y choferes, frente al súper. Creó un bache enorme y se pierde mucha agua, y esto dificulta el tránsito. Bueno, repito, Eusebio Ayala y choferes del Chaco. Colaboración de un amigo al WhatsApp. ¿Qué dice otro? ¿Qué tal? La avenida más jodida ahora mismo es Fernando de la Mora, entrando a Asunción. Están arreglando ahí la calle. Y olvídate que va a haber agentes de tránsito. Ellos están para coimear nomás, no están para dirigir el tránsito. Otra cosa es lo que la gente piensa y otra cosa es lo que ellos piensan. No te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. Podés comer sándwich de milanesa, sándwichitos, bocaditos, café, jugo, gaseosa, cerveza. Petrobras, hermano. Ahí está todo dicho. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras, somos calidad en movimiento. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita tu tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales y préstamo para la vivienda escribiendo al WhatsApp 218-8000. Redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Bueno, alguien me dice acá, el fin de semana hubo intercolegiales hasta la medianoche. Partidos del EXA también. Lo de los 30 grados es irreal. ¿Esa resolución cuándo salió? Hace poco, hace unos días nomás. No, ayer o anteayer. No, pues sí, porque el viernes fue que acá hablamos mucho en la primera hora. Exactamente, bueno. No, y hubo. Y la que te comentaba, Encarnación asistió. 30 grados, 42 grados. 42 grados hacía ayer cuando arrancó el partido en Encarnación.
nos envió a la gente que mucho por el tema de los penales. Se juega por en cancha sin luz, va a los penales de tarde, después ya llega la oscuridad porque oscurece temprano. Estábamos diciendo la otra vez en Villalicia que el partido arrancó con luz artificial, 5:30 de la tarde. Entonces por eso, pero como vos decís, el estadio en Encarnación, hay uno con lumínica, que hubieran evitado jugar, ¿verdad?, a las 3 de la tarde con 42 grados. Acá hay que cuidar mucho a los chicos. Sí. Yo quiero ir más a los chicos porque los jugadores profesionales pues inclusive, pueden adaptarse y de hecho ya han jugado. Antes cuando se jugaban los partidos a las 3 de la Fíjate tarde. que el sábado, ¿verdad? como nunca hubo 2 parates en el primer tiempo, a los 15 y a los 30. Generalmente se paraba antes 15, 30. A los 30 se paraba. Claro, y después 45 ya, o sea, técnicamente 3 parates. Y tuvimos, que es cuando terminó el primer tiempo. Tuvimos 2 pausas de agua en el primer tiempo y una en el segundo tiempo. Sí. Entonces, o sea, algo nunca visto. De hecho, algunas ligas del interior, por ejemplo, suspendieron sus partidos finales. ¿Por qué? Porque ellos querían contar con árbitros de APF para esos partidos. ¿Y qué pasó? Estos árbitros, claro, con esta resolución del ministerio dijeron, no podemos irnos ustedes su partido a las 3 de la tarde. Entonces se suspendieron varios, ¿verdad? Acá tengo la resolución, gracias al querido amigo. Dice, partidos de categoría veteranos inclusive se suspendieron. Dice, Por eso no están ahí con una indicación interna. Y por dice, eso te decía, resuelve establecer como medida de protección para el desarrollo de la práctica deportiva la no realización de actividades deportivas en predios al descubierto o actividad física al aire libre que signifique exposición directa al sol en todo el país a nivel profesional, semiprofesional, amateur y de escuelas deportivas, especialmente cuando la temperatura supere los 30 grados Celsius y cuando, en condiciones excepcionales señaladas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sea necesario aplicar dicha medida. Horario de 10 a.m. a 17 p.m. Instar a las federaciones nacionales y demás entidades deportivas, dice. Firma César Ramírez Caje, ministro secretario ejecutivo, Secretaría Nacional de Deportes. ¿Quién está? Hugo Romero, felicidades. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes, Bruno. Y no podía estar mejor, Bruno, ya que después de 14 años el Club Deportivo 2 de Mayo vuelve a primera división, aparte de que mi primer año de presidencia obtuve este logro importantísimo en conjunto con la comisión directiva. Presidente, señor, el 2 de mayo va a estar en condiciones el estadio, hay garantías, todo lo que conlleva un partido de primera de magnitud para llevarlo a Olimpia de Cerro, por ejemplo, el próximo año. Sí, va a estar, Bruno. Nosotros vamos a jugar el último partido contra Sol de América y ahí ya cerramos el estadio para las obras pertinentes para que podamos albergar a partidos importantes, no solamente a Cerro Olimpia, todo lo que vengan, ya que acá es una fiesta total. El equipo que venga vamos a estar jugando estadio lleno, Bruno, entonces nosotros estamos obligados a poner en condiciones nuestro estadio, ya lo que están en todo, seguridad, todo lo que evidentemente que ya vamos a solicitar a la APF que venga a inspeccionar, lógicamente que ellos ya tienen lo mapeado, pero de igual manera para que puedan decirnos cuáles son las prioridades de APF. La construcción va, pero nosotros como institución ya teníamos luego planificado en hacer algo en nuestro estadio. Ahora estamos obligados y vamos a hacerlo, y estoy seguro de que vamos a estar a la altura de los otros estadios que se tienen. ¿El estadio actual capacidad para cuánto tiene y a cuánto quieren llegar para el próximo año? De la capacidad no vamos a tocar, la capacidad es de 22.000 espectadores. Nosotros no vamos a tocar la capacidad, no vamos a entrar en esa obra todavía, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos es poner en condiciones para que esas 22.000 personas que puedan estar cómodos y con todas las garantías necesarias,
que se necesita. Y el tema lumínica y terreno de fútbol, ¿verdad? El terreno de la cancha, ¿verdad? Lógico, sí, en primer lugar el empastado. Nosotros ya vamos a iniciar obras. Nosotros tenemos, el club tiene una chacrita que ya está dentro de la ciudad, de donde vamos a hacer nuestro centro de entrenamiento y vamos a empezar a hacer canchas auxiliares para la práctica, y el estadio solo va a quedar para el día del partido. Entonces el empastado, para que esté siempre en óptimas condiciones, y la lumínica también, ya estamos haciendo relevamiento. Ya vino alguna empresa a visitarnos, hoy día viene otra para tener algunas opciones para poner en condiciones para estar a altura de lo que va a ser esta primera división. ¿Es cierto, presidente, que le quieren poner un nombre más comercial al estadio? No, la idea surgió de que nosotros podíamos buscar... ¿Y cómo se va a llamar? No, nosotros lo que tenemos que salir a buscar a la empresa que quiera invertir por nuestro estadio y que le demos el nombre de la empresa, ¿verdad? Tenemos que salir a buscar, esa es una idea que tenemos, pero todavía nosotros no hablamos con ninguna empresa. Hasta el sábado nuestro objetivo y nuestra concentración era todo para el ascenso. De ahora en más sí, vamos a empezar a trabajar y a golpear puertas para que podamos conseguir que alguien pueda patrocinar el estadio, si es que conseguimos, ¿verdad? Pero sí que vamos a salir a buscar, vamos a salir al mercado. ¿Qué recibimiento tuvieron, presidente, en la llegada? Porque lastimosamente Pedro Juan se caracteriza por otro tipo de noticias, pero hoy pasamos a la BCTV y realmente fue impresionante. No, impresionante el recibimiento que tuvimos. Yo justamente le dije también a los compañeros, este recibimiento duplica nuestra responsabilidad, ya que el año próximo tenemos que hacer mejor las cosas en el sentido de que nosotros, nuestro objetivo es primeramente el ascenso, cosa que ya conseguimos, y ahora tenemos que mantenernos en la categoría y trabajar duro para eso. El público peruanino es muy apasionante, es muy futbolera. Quiero dar un destaque especial en ese sentido, ya que sin el acompañamiento del público nosotros no íbamos a lograr el ascenso, porque íbamos a quedarnos sin combustible económicamente. Entonces el público fue fundamental para que podamos mantener al equipo, para que siempre tengamos que estar cumpliendo con lo prometido. Entonces el público fue y va a ser siempre fundamental para nosotros. 14.000 personas metieron, ¿verdad?, de local ahora contra Independiente. Hace 2 fechas, ¿verdad? Esa es una estimativa que había hecho, creo que la empresa televisiva que tiene los derechos de transmisión. Por reglamento, menores de 12 años no pagan las entradas, y estaba lleno de jóvenes, que eso es muy bueno. Eso era lo que nosotros queríamos, que la familia vuelva al estadio. Por suerte nosotros todavía no tenemos el flagelo de problema con la barra brava. Nosotros tenemos que cuidar eso para que el estadio sea un lugar de entretenimiento para la familia, porque si llegásemos a tener también los inconvenientes que se están teniendo con los clubes grandes, eso es espantoso, o sea, que espantan a la familia, y nosotros lo que queremos es que la familia esté dentro del estadio. Presidente, muchas felicidades en tu nombre a toda esa gran población norteña del país, así que muchas felicidades y bienvenido a la Primera División. Muchísimas gracias, Bruno, por el espacio, y bueno, oportunamente nosotros también vamos a tener el privilegio de que ustedes nos visiten, y estaremos con los brazos abiertos esperándole para darle el recibimiento que también ustedes se merecen. Muchísimas gracias. Así será, presidente. Muchísimas gracias. Iremos con una comitiva bastante pesada. Federico, Dani, inclusive Ariel se podría sumar con Fabio, y hacemos un correlato ya ahí en Pedro Juan Caballero, hermano. Previa, y claro, ustedes pueden hacer la previa y después entramos, y de móviles Gerardo con... Ahí llevamos la pesada, hermano. Johnny, Fabio... Johnny, Gerardo, que tiene muy gratos recuerdos, ¿verdad? Gerardo conoce muy bien lo que es Pedro Juan.
Y le llevamos a todos, ¿verdad? A Wilson, todo, hagamos, Nico, todos. Vamos todos, hermano, todos o nadie. Más o menos ese va a ser el lema. Sí, Edgar, inclusive vos, Edgar, podés hacer comercial en vivo, sí, señor. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Pan de ajo Mesani. Septiembre, mes para festejar no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darles el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. Estás para una Pilsen Extra si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. Estás para una Pilsen Extra cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional. Ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Bueno, y Libertad, que el que va a enfrentar a Olimpia, el puntero del campeonato. Hablábamos del probable equipo de Olimpia con Johnny. No cambió nada Libertad, ¿no? Le sobró mucho, contra Nacional. Es más, en el gol de Lorenzo... Puede ser el retorno de Melgarejo, ¿verdad? Respecto a los anteriores partidos, lo que se puede... Se va consolidándose Merlini como ese tercer volante. Merlini es el reemplazante de Gómez. Y yo creo que hay una baja sensible. Por acumulación de tarjetas no va a estar Campuzano. Y hay que ver, porque Riveros ya no vuelve este año, no está Sanabria. Y Caballero seguramente. Y hay que ver si va a ser un hombre por hombre nomás o hasta podría cambiar de esquema. Yo la vez pasada decían, capaz entra Jiménez. Campuzano, inclusive algunos piden que juegue por la selección. Recordemos que él fue convocado por Barros Esqueloto, pero se fue de paseo, junto a Matías Espinosa y Mateo Gamarra. Sí. Mucha influencia del Patito Aquino en el cuerpo técnico. ¿En qué sentido? No, y hay mucha consulta de parte de Galeano, y en los cambios, por ejemplo, se notaba perfectamente el diálogo que hay. De hecho, en todas las tomas de la televisión siempre se lo veía a Galeano consultar con Patito. Vos sabés que había una toma en donde parecía que Galeano estaba perdido, pero no era eso. Se recostaba por el techo del área técnica, pero era para hablar con Patito Aquino, que estaba sentado. Y ahí ellos conversaban y seguían esa temática. Gerardo, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Bien, Bruno, un saludo para todos. Muy ¿cómo arrancaría Libertad el partido del miércoles Santa Olimpia? Y Daniel apuntaba recientemente que va a tener una baja sensible por la quinta amarilla que tuvo Campuzano en el partido ante Nacional. Y mañana se estará definiendo esa situación en la última práctica. Están citados para las 18. Hoy trabajaron en la mañana, bien temprano, y mañana a las 18, y posteriormente va a definir el equipo y quién será el reemplazante de Campuzano. Lo bueno es que lo tiene de vuelta a Lucas Sanabria, quien últimamente no jugó por una sobrecarga muscular. Ernesto Caballero y Lucas Sanabria podrían ser los hombres de contención, o en su defecto se mantendría Merlini jugando como volante interno, porque lo hizo en los 3 últimos partidos con Garnero y en esta del debut de la dupla técnica Pato Aquino junto a Ariel Galeano. Repito, mañana se va a definir. En los demás puestos aparecerían los mismos valores. Tacuara junto a Melgarejo en la ofensiva, y la línea defensiva igual en el equipo liberteño para el partido del miércoles en la Huerta para recibir a Olimpia, partido de regularización. Un abrazo, Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias, abrazo para todos. Adiós. Con el tema del promedio, Luqueño es el último con su derrota ayer ante Guaraní, y atención que están empatados en puntos Resistencia y Tacuarembó
con esto, ¿quién baja? Porque están empatados en el promedio, dividen por las mismas temporadas. Bajaría Resistencia, porque durante los 3 partidos que ya disputaron entre sí, Tacuaré ganó 2 y Resistencia ganó 1. Así se define esta vez el cupo del descenso, de O sea, se ve clasificación. los enfrentamientos entre ellos. Entre ellos, exactamente. Así también se va a definir la clasificación en el acumulativo para Sudamericana, Libertadores, campeón. Primero eso, ¿y cuál es el segundo ítem? La diferencia de goles a favor. Ah, muy bien. La diferencia de goles a favor y ahí sí, pero y en la última, de por ahí, última, en un quinto ítem está el del partido extra, que es muy complicado. Por eso se hizo tanto hincapié en la apertura, que Cerro no es que necesitaba igualar la puntuación de Libertad, sino superar por aquel famoso 5-0 que se había dado en el partido de ida. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Muy tranquila su vida, por eso estoy hablando de cómo habla un caballero. Estoy seguro de que le va a ir bien en el futuro. Hoy no le salió, 6 partidos no da. Lo que no se puede dar es más tiempo. No solamente hemos perdido muchos puntos, tampoco convencía al fútbol. Entonces cuando nos genera muchas opciones va a ser más difícil ganar, ¿verdad? Pero ha trabajado notablemente, no fue suficiente por lo visto en términos de resultados. Y todavía le debe faltar, ¿verdad? Y va a trabajar en eso, pero yo estoy seguro que en algún momento va a llegar la posibilidad que él se destaque como técnico, no tengo ninguna, en primera división. Hoy por hoy ya está, el cambio se dio, tal vez tardamos un poco, pero no me voy a quedar preocupado por eso. Más bien celebro que el cambio se dio otra vez con gente del club, ¿verdad? Que internamente nos viene muy bien por la relación con la formativa, por todo el engranaje estructural que es Cerro Porteño hoy. Muy tranquila esa transición interna, casi en familia. Primero que todo, creo que no hay otra opción importante. Creo que no hay una oferta que se le acerque. Y segundo, no podemos desperdiciar puntos de ese nivel. Ese es mi concepto comercial. Olvídate de los clubes. Nosotros tenemos contratos independientes de la camiseta que no tiene nada que ver a PF, que nos va a tocar negociar con la gente de Tigo también, y que lo va a hacer el tradicional rival seguramente en su momento. Vamos a lo que tenemos en el mejor contrato posible. Necesitamos los clubes un respaldo. Yo no soy presidente del Club de Cerro Porteño, y he mostrado, verán, las buenas y las malas, cómo se mantiene y cómo se trabaja en un club, el club más grande del Paraguay. Ya sé que nos falta mayores resultados y todo, pero no importa. Ya te dije, ¿quién ganó algo más que yo? Nadie, solamente una persona. Sé que tengo demasiado respaldo popular, aunque las cosas no vayan bien, porque mi pueblo sabe lo que he administrado un club, lo difícil que es. Yo no juego los partidos, nosotros tenemos que recibir las críticas. Esto pues ya es estúpido. Se juntaron entre 16 y dice que son 300, o sea, un chiste, Bruno. Lo que me están viendo es un lindo chiste. Cerro es el que tiene mayor puntaje hoy en formativa, y este técnico que está haciendo jugar ahora más que Adirán, un poco más. Así que, ¿dónde está mala gestión? Si eso es mala gestión, mala nueva olla, más cambiar 6 jugadores, salieron por la puerta grandes. Ese es un ejemplo de institucionalidad. No una nota a un Juan de los Palotes, aunque sea vitalicio. Yo también soy socio vitalicio. O sea, en pocas palabras, le atendería como socio vitalicio, no como presidente, de una nota estúpida como esa, que en mi ausencia dice que no le recibieron un chiste. Qué lindo chiste ese. Si ustedes ven toda la historia de toda esta gente, da pena, ¿verdad? Esto no te hace correr a vos ni en lo más mínimo. Pero ¿cómo me hace correr tres pelagatos, por favor? No. ¿Quién es Ullón? Que está tomado poder, corrupto, empleado público. Y el gobierno. ¿Por qué no le fue a traer a Guti? Le va a traer a Guti. Es que no me va a joder, me va a llamar a hablar de cualquier boludo. Escuché que lo critican, bueno, tiene logros internacionales. Yo quiero saber quién lo tiene logros internacionales acá en Paraguay, fuera de ODD. Nadie.
absolutamente nadie, ¿verdad? Y bueno, entonces despiértense y vean la realidad, lo que todavía no pueden ver. Quisito que tengan ese espíritu de arreglar un poco, porque la verdad es que los partidos que nos vamos a ver ahí no vemos ni la pelota cuando cruza, porque los palcos están muy por debajo ni del cancha, y nosotros cuando vamos a ver los partidos ahí queremos ver nada de partidos, ¿verdad? Cuando nos toca jugar visitante, así que la pelota no vemos, los carteles tapan la pelota, y no, ¿cómo te digo? No sé, vos te vas a la olla y el cuerpo del rey está viendo partidos. Todo lo que podamos hacer con nuestro club es bienvenido, así que les felicito por eso, ojalá le vaya bien, en serio te digo, pero nosotros no nos va bien o no nos vamos a ver ahí. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Juez ratifica prisión preventiva de Carlos Oleñic. Carlos Andrés Oleñic seguirá privado de libertad en el caso denominado Pavo Real, según lo dispuso el juez Gustavo Amarilla. El mismo está sindicado por el Ministerio Público como uno de los prestanombres del capo narco brasileño Jarvis Jiménez Pavão, así como presunto prestamista de la organización criminal. Lo que pasa en el mundo. Rusia sigue cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, según Comisión de la ONU. Rusia sigue